Mi idea esta vez, siempre, evidentemente, vamos a hablar de biomagnetismo, por supuesto, pero digamos que esta clase yo me la había planteado de otra forma, ¿vale? Fijaos que el título ya un poco os va indicando por dónde van los tiros, ¿no? Bienestar sin esperas, porque el mundo en el que vivimos no espera y porque o te subes al carro o el carro te deja atrás, es decir, vamos todos como pollos sin cabeza. Entonces, las soluciones que necesitamos son soluciones que no nos hagan parar, porque entonces son soluciones que van a ser complicadas de que las pongamos en marcha. Entonces, aquí el biomagnetismo, a mi entender, es una solución fantástica porque tú puedes llevar los imanes puestos el día entero y no te corta nada, simplemente lo que tardas en colocártelo y salir corriendo a trabajar o incluso durmiendo. Es decir, nosotros podemos llevar los imanes puestos y no tengo que parar mi vida para hacerme un tratamiento. Evidentemente, hay momentos para todo, y eso también lo sabéis, en los que si yo, pues bueno, me hago un testaje completo y tengo que ponerme una serie de pares, lo suyo es que el cuerpo los disfrute. ¿Y cómo disfruta el cuerpo? Parando, ni más ni menos. Y es lo que más necesitamos. Es decir, tenemos por un lado la parte en la que paro y por otro lado la parte en la que los imanes me están haciendo su trabajo. O sea que estupendo por todos sitios. Pero bueno, la idea era el ver de qué manera nosotros metemos los imanes en nuestro día a día. ¿Vale? Aunque después nosotros tengamos, yo por ejemplo suelo tener los domingos para hacerme testajes, para hacerme tratamientos y son ratitos que yo me tomo el domingo por la mañana, todos los domingos por la mañana un ratito para mí. Pero sí que es verdad que si me surge cualquier otra cosa, pues bueno, los voy poniendo un poco como puedo y ya está, y eso también me lo permite. Así es que, por supuesto, quiero un bienestar sin tener que parar mi vida, por lo tanto quiero soluciones que sean prácticas y rápidas. ¿Por qué? Pues porque también estamos ocupados y porque también vivimos en este mundo en el que, bueno, es correr y correr. Bueno, pues también hablaremos de parar, ¿vale? También hablaremos de parar, que eso es casi lo más importante. Entonces, como os decía, no quería empezar esta clase como siempre, que yo directamente ya voy al tema imanes, sino que quería hablar un poco de la situación en la que, bueno, nos solemos encontrar. Que espero que las que estamos aquí hoy seáis las menos que estáis en este punto. Pero no me vais a negar cuando os vaya contando cosillas que habéis estado. Seguro habéis estado ahí. Bueno, vosotras sabéis que yo soy enfermera y llevo de carrera ya o sea, de trabajo como tal, pues más de 25 años. Y como biomanetista llevo más de 10. Es decir, ya llevo pacientes pasados por mis manos a todos los niveles. Eh, ¿Qué fue lo que a mí me llamó mucho la atención? Y es sobre todo en mujeres. Y no es por nada, no es que los hombres no acudan a terapia, sí acuden. Lo que pasa es que en menor número. Nosotras somos las que siempre buscamos con más rapidez soluciones, porque precisamente nuestro rol de cuidar, de acompañar, de estar comprometidas con nuestra familia y con nuestros allegados, pues es lo que nos hace que muchas veces nos movamos, incluso no por nosotras, sino por quienes cuidamos. En cualquier caso, nos movemos. Claro, ¿qué había de común, digamos, tanto en el hospital? Pues yo, básicamente, lo que más he trabajado ha sido a nivel hospitalario. Pues como os decía, ¿qué es lo que más me he encontrado a nivel tanto de hospital como de mi propia consulta? Pues bueno, mujeres que son muy comprometidas, muy inteligentes, muy responsables y que eso les lleva a sostener familias, sostener pacientes, porque también tengo compañeros tanto de profesión, de enfermería, de sanitario en general y de terapeutas, que sostienen equipos, negocios o simplemente la vida de personas que tienen alrededor. Todas, sin excepción, han aprendido a funcionar agotadas. Yo aprendí a funcionar agotada y funcionas. Es decir, funcionas, pero bien. Y la vida lo sacas, y el trabajo lo sacas, y todo va para adelante. ¿Qué es lo único que se queda atrás? Yo, ¿vale? Es decir, nosotras. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos la energía justa para cuidar a todos los demás, y cuando vengo a cuidarme yo,
Es cuando dices, bueno, pues ahora después, venga, pues mañana, venga, como yo tengo los imanes y sé hacerlo, pues no pasa nada, mañana lo hago, pero es que mañana llega pocas veces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que también nos lleva a eso? Pues bueno, a un punto de agotamiento en el que a veces incluso no recordaban cómo eran cuando no estaban agotadas. Yo misma me acuerdo de, en un momento de mi vida, cuando yo empecé a, pues eso, a buscar, igual que estáis buscando vosotras, yo decía, no recuerdo cómo era yo antes, yo sé que yo antes me lo pasaba bien, yo sé que antes yo me sentía feliz, pero ahora siempre estoy cansada, siempre estoy agobiada, siempre estoy con cosas por hacer y sintiéndome mal, precisamente porque tengo cosas por hacer. En ningún momento pensaba que es que tenía muchas más cosas de las que yo misma podía sacar adelante. Es decir, era imposible que yo acabase todo lo que yo me planteaba hacer. Pero eso no pasa por nuestra cabeza. Lo que sí que pasa es ese juicio en el que, jolín, todas lo hacen. Pues yo tengo compañeras que tienen la misma situación que yo y lo llevan todo para adelante y están bien y son felices. ¿Y por qué yo no? Y eso al final todavía hace que nos sintamos peor. Bueno, yo creo que, como os decía antes, seguramente si no estáis pasando por esto, lo habréis pasado, espero que lo hayáis pasado y que eso ya forme parte del pasado, pero sí que sabéis perfectamente que habéis funcionado, habéis cumplido con todo, os habéis sacado todo adelante, pero de alguna manera algo dentro era como que yo, por ejemplo, me planteaba, vale, bien, puedo con todo esto, pero ¿esto es así? O sea, ¿esta es la vida de adulto? ¿Yo quería ser mayor para esto? Eh, no me cuadra. Cuando empezamos a encontrarnos mal y empezamos a buscar, digamos, alguna respuesta y empezamos a hacernos pruebas, hacemos alguna analítica, hacemos alguna prueba de algún tipo y no sale nada. Que por un lado dices, uff, qué alivio que no sale nada, pero por otro lado dices, jolín, no sale nada, pero yo no me encuentro bien. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que no sale en ningún sitio, nadie me dice que tengo algo y yo me encuentro mal. Es decir, encima parece que soy una quejica. Y ahí todavía se alimenta más pues ese malestar. Porque al final una cosa es estar cansada y otra muy diferente, es el hecho de acostumbrarme a vivir no cansada, sino agotada, a despertarme sin energía, a sentir que el cuerpo no responde, que antes podía y ahora no puedo, que en la mitad de las cosas me canso, que tener esa sensación de que, jolines, no me encuentro bien, no me encuentro bien. Vamos a ver, os voy a hacer una preguntilla, ¿vale? No hace falta que contestéis, pero bueno, dedicarle el tiempo justo, por lo menos, para darle claridad a la respuesta. Entonces, es un poquito incómoda. Si mañana eh, nuestro cuerpo dijese hasta aquí, ¿qué pasaría con la vida? Es decir, mi vida, vuestra vida, seguiría funcionando, el trabajo, la familia, los pacientes si los tenéis, el negocio, las responsabilidades en general, ¿qué pasaría? ¿Seguirían adelante, se vendría abajo, o sea, se acabaría el mundo? Porque muchas veces lo que pasa es que no solo no cuidamos de nuestra salud, sino que la exprimimos a tope. Y cuando la exprimimos tanto, cuando al final sí que salen esos valores en las analíticas, que muchas veces las hacemos buscando que haya algo para dar explicación, pues cuando finalmente ya salen esos valores que están, bueno, alterados, pues ahí ya tengo más trabajo que hacer. Es decir, ahí ya no es tan sencillo como el parar, como el quitar algún alimento, como el tomar, no sé, el dar al paseos, el hacer ejercicio, ¿vale? Ahí ya tenemos que tomar medidas más drásticas. Entonces, ¿es necesario? Es mi pregunta. ¿Es necesario que lleguemos a este punto en el que de verdad tenga que tener un problema de salud para que pueda ponerme límites a mí misma y a los demás? Muchas veces el problema está en que he cogido tanto por cuidar a mi alrededor que no sé cómo soltar, no sé cómo delegar, no sé cómo, bueno, los niños al final crecen, por ejemplo, no sé cómo decir, bueno, ahora de esto te encargas tú, ¿vale? Entonces, esa es la dificultad que solemos tener las personas en general, las mujeres en particular, porque al final el rol de mujer lo llevamos dentro, lo llevamos, es que lo tenemos en el ADN, somos de cuidar, de acompañar, ¿vale?
Entonces, yo creo en algo profundamente y es que la salud es invisible, pero es una estructura. Es decir, si la salud... ay, un segundo. Ay, bien. Si la salud de alguna manera empieza a debilitarse, la estructura que mantiene toda mi vida, todo mi cuerpo, todo mi ser, empieza también a tambalearse. Y eso o empezamos a ajustarlo o bueno, en un momento dado alguna pieza empieza a fallar, ¿vale? Por eso hoy realmente yo me planteaba, no quiero que sea una charla más, evidentemente vamos a hablar de imanes y vamos a dar cosillas que espero que haya muchas que no sepáis, pero quería ir un poco más allá, ¿vale? O un poco a que todos, porque a mí también me viene bien, ¿eh? Yo os lo digo y también me lo estoy diciendo a mí. No penséis que los terapeutas ya lo tenemos todo aprendido y nos sale solo, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo igual que lo tenéis que hacer vosotros. Tenemos una vida igual, tenemos un trabajo igual, tenemos problemas igual. Y también tenemos esas situaciones en las que no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. Fijaos, cuando yo estaba embarazada de mi primer hijo, pues yo recuerdo, o sea, yo me recuerdo en el hospital haciendo los turnos que me tocase, de mañana, de tarde, noche seguida, o sea, de las horas que fueran. Y yo me recuerdo a mí se me apretaba el vientre, yo simplemente notaba que se me apretaba el vientre, no me dolía nada, por lo que yo no me preocupaba. Y entonces me paraba, me cogía y decía, no, cariño, ahora no, ahora la mamá está trabajando. Venga, tranquilo. Bueno, pues tuve un precioso 7 mesino. Es decir, eh, claro, ¿qué viene después? Que yo diga, ay, madre mía, tenía que haber parado. Bueno, pues después está lo que está. Está precioso, está estupendo. Cuando pasó por su UCI y sus cosas, de su chapa y pintura, nació, o sea, nació, salió todo muy bien, así es que está fenomenal, es muy mayor. Pero al final tenemos eso, es decir, cuando no nos priorizamos y cuando queremos estar a la altura de quien nosotros pensamos que debemos de estar a la altura, porque como todo el mundo lo hace yo también, porque no quiero sentirme, no porque quiera sentirme más, sino porque no quiero sentirme menos. Y entonces desde ahí yo tiro, desde el no poder, pero tiro. Quería de alguna manera abrir una conversación diferente porque al final es algo que es que se palpa, es que todas las pacientes que me llegan a la consulta y bueno, las personas que de alguna manera me contactan por redes, por mensaje, al final parte de su problema siempre empieza ahí. Es decir, estoy agotada, tengo mucho estrés, llevo un tiempo en el que he pasado un tiempo complicado y entonces ahora tengo esto, ¿vale? Claro, siempre nos movemos cuando tenemos algún síntoma importante, pero siempre ha habido un tiempo antes en el que yo me he dado más de la cuenta, porque al final algo está pasando en esos cuerpos. Nosotros no nos quejamos porque sí. Otra cosa que también me estoy dando cuenta, y esto me mola mucho, es que el biomagnetismo ya empieza a conocerse más. Yo me acuerdo, yo estudié mi primer curso en el 2013. Y era un curso que encontré por ahí que alguien daba de un día y dije, pues bueno, pues quiero aprenderlo, porque con los libros yo no me enteraba de nada, la verdad. Entonces, pues lo hice así de un día y fenomenal. Para empezar, fue genial, pero no lo conocía nadie. Yo preguntaba y preguntaba y de el entorno mío, trabajo y tal, nadie lo conocía. Entonces está súper chulo que ahora tanta gente esté, o sea, sepa de imanes. A lo mejor no saben biomagnetismo como tal, no saben testar, pero saben que los imanes sirven para trabajar la salud, para acompañar, para quitar dolores, en fin, ya son como una herramienta posible que es sencilla de colocar, que vale 2 duros, porque al final los imanes los tiene ya para toda la vida, ¿vale? Entonces, calidad en precio tiempo es muy rentable y sobre todo, porque ya hay muchas personas que están buscando algo más. Es como, vale, bien, yo sé que la medicina está ahí, yo sé que todo está ahí, pero quiero de alguna manera yo manejar mi salud en mi casa, no tener que depender de citas interminables, de tener que estar esperando, de que cuando empiezan unos síntomas tengo que esperar tanto que cuando llego o ya estoy fatal o ya se me ha pasado. Entonces, pues oye, el hecho de que nos podamos manejar nosotros en casa, pues está bastante bien, claro. Por lo tanto, eso está creando una corriente de gente que está buscando, 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 al final se encuentran cosas. Y eso está muy bien, porque al final lo que tenemos es que tener opciones. Ni más ni menos. Yo quiero opciones. Después, según el momento, según lo que a mí me venga bien, según lo que a mí me llame más la atención, pues cogeré una u otra. Pero por lo menos saber que tengo opciones ya me calma. Muchas veces
de repente es como si despertásemos en una vida que dices, ostras, ¿cómo he llegado yo aquí? Porque la vida te lleva. Y con tener que trabajar para sobrevivir y tener que ir al ritmo de todo el mundo, pues muchas veces dices, jolines, es que yo, esto no era lo que yo quería. Yo no quiero que mi vida sea el estar trabajando todos los días 200.000 horas para después llegar reventada a mi casa a comer lo que sea y al día siguiente otra vez más, ¿vale? Ir siempre justa de dinero, en fin, lo que tenemos todos siempre. Quiero otra cosa, quiero lo que se llama calidad de vida. Ya no es quiero dinero para tener cosas, o sea, quiero dinero para poder parar, para poder dedicarme tiempo a estar tranquila, a pasearme, a irme al campo, a irme a la playa, a pasear. Eso hoy en día es un lujo, ¿vale? Pero es un lujo al que tenemos que tender. En realidad, nosotros nos debemos el vivir la mejor vida posible el máximo tiempo posible. Y eso nos lo debemos a nosotras. Eso es importante y eso lo tenemos que tener aquí muy presente. Es decir, yo debería de estar haciendo algún cambio para disfrutar realmente de la vida. Y no estoy hablando de dinero, ¿eh? Esto no va de dinero. Esto va de sentirme tranquila en la vida. Cuando yo me hago esa pregunta, de alguna manera tengo que ver la respuesta. Sí, fenomenal, continúo. No, vale. ¿Qué podría cambiar? Que no me cuesta tampoco mucho, porque al final los cambios no son necesarios que los hagamos de pasos grandes, podemos hacer pasitos pequeños, pero que esos pasos pequeños siempre nos mueven de donde estamos. Y eso ya es un paso grande, porque muchas personas no se atreven a dar ni ese paso pequeño, ¿vale? Entonces, el hecho de que nosotras busquemos algo ya es un paso. Hoy vamos a hablar de la mujer que puede con todo, ¿vale? Aquí presentes todas. Es una mujer que sostiene, que resuelve, la que siempre encuentra una manera de hacer las cosas, la que cuida, la que trabaja, la que cría, la que por supuesto acompaña. Y es la que sigue a pesar de no poder más. Siempre saca un poquito más para continuar. Claro, desde fuera siempre es una mujer que dices, madre mía, fulanita, qué fuerte es que puede con todo, fíjate, no se queja de nada, siempre sonriendo. Claro, la procesión va por dentro. Eso es lo que no se ve. Eso es cuando yo cierro la puerta y me planteo el día que he pasado y que mañana me toca otro día igual que hoy. ¿Vale? Entonces, precisamente eso es lo que al final nos acaba desgastando. Y eso es precisamente lo que tenemos que revisar. Porque al final no estamos cansadas porque no hayamos dormido bien una noche o un año. Estamos cansadas porque llevamos mucho tiempo no durmiendo bien, no descansando bien, no teniendo tiempo para nosotras, no pudiendo poner límites, decir que sí, decir que no. ¿Vale? Cada uno tenemos nuestras pequeñas barreras que son las que tenemos que ir, digamos, modulando, pero sí que todas estamos cansadas de sostener demasiado. Es que al final nos hacemos cargo de tantas cosas que es como que llevamos un mochilón, llevamos nuestra mochila propia, porque cada uno también tenemos nuestras historias, más la mochila de todos los que estoy sosteniendo. Que si son hijos pequeños, pues todavía. Pero es que a veces los hijos ya son mayores y también los seguimos sosteniendo. Y sostenemos a los padres y al marido o a la mujer y a los hermanos y a incluso a algún amigo también. Y eso ya es un problema, porque mientras que yo estoy acompañando a otro, no me acompaño a mí. Entonces, si yo me desgasto fuera, no me puedo dedicar tiempo a mí. Y eso es importante que salgáis hoy con eso en la cabeza, porque esta noche tenéis que, yo os invitaría a que ya vieseis algo pequeñito que podéis cambiar y empezar a cambiarlo desde mañana, porque eso va hacia vuestra salud. Parece una tontería, pero un mini cambio para el cuerpo es mucho, porque es como que, vaya, menos mal, me ha escuchado. Y entonces empieza a relajar, ¿vale? Ya los síntomas al final es el cuerpo gritando. Cuando le escuchamos un poquito, pues dice, bueno, vale, ya puedo esperar un poquito más. Algo que también os quería decir, bueno, no habéis venido aquí porque os falte fuerza. Precisamente lo que os sobra es fuerza. Claro, ¿por qué sostenemos tanto? Pues porque tenemos la fuerza para hacerlo. El problema es que cuando nos falla esa fuerza, siempre nos falla a nosotros. No os va a fallar con nadie más. Nunca le vais a dejar de faltar a alguien. A vosotras sí. Y ese es el problema, ¿vale? Habéis llegado aquí porque, bueno, probablemente vuestro cuerpo lleva tiempo dando algún quejidito, ¿vale? Algún dolor, alguna molestia, alguna alteración pequeña, mediana, grande, da igual. Eso es lo que nos hace al final que nos movamos,
¿vale? Pero bravo, porque mucha gente tampoco se mueve, es decir, eh, es como que piensan que, bueno, es lo normal. Al final siempre sacamos, bueno, es la edad, bueno, es que claro, es mi vida, bueno, ya pasará, bueno, pues cuando mis hijos crezcan, bueno, pues cuando, yo qué sé, cuando me jubile, bueno, pues cuando, y siempre es, me espero para un momento que se supone que llegará. Bueno, pues si hoy empieza a ser un momento en el que le doy visibilidad a mi cuerpo y ya le dedico un pequeño cambio, pues bienvenido sea, ¿vale? Porque un pequeño cambio es un gran cambio, eso no lo olvidéis. ¿Qué es lo que yo misma he aprendido observando a mujeres? Lo bueno que tenemos los terapeutas es que mientras acompañamos a los demás, estamos también haciendo un examen a nosotros mismos y estamos viendo lo que está pasando ahí en la camilla y decimos, Jolines, es que yo estaba ahí, no quiero volver ahí, es decir, tengo que seguirme cuidando. ¿Por qué? No solamente por seguir acompañando a personas, que es algo muy bonito, por mí es mi trabajo, que os voy a decir, pero es que eso también me anima a que yo me siga cuidando, porque al final yo vengo de estar en una camilla igual, ¿vale? Yo no vengo desde la teoría, vengo desde mi propia práctica. Yo he podido trabajar con mujeres de todo tipo, todas enfermas, evidentemente, pero hay desde terapeutas a empresarias, madres, profesionales de la salud, directivas, ¿vale? Es que hay de absolutamente todo. Es decir, no nos enfermamos porque no entendamos que si no nos cuidamos nos ponemos maluches, ¿eh? Es que al final todas entramos en una rueda. Si no hacemos por pararnos, la rueda nos lleva. Algo que vi que se repetía en todas, era como un patrón que se repetía en todas, era que sus vidas, es verdad que eran diferentes, porque al final cada una tenía una forma muy diferente de vivir, las historias eran distintas, pero ¿qué es lo que todas tenían en común? Que se desconectaban de ellas. Cuando a nosotros el cuerpo nos duele tanto, cuando nos molesta tanto, cuando nos sentimos tan mal, cuando nos sentimos tan, digamos, estancadas o agobiadas, una de dos, o hacemos el cambio y eso implica el aplicar energía para ese cambio y mover muchas cosas a nuestro alrededor, o lo que hacemos es que nos desconectamos. Es decir, empiezo a tomarme medicación para acallar esos síntomas con el fin de continuar esperando que vengan tiempos mejores para poder dedicarme tiempo. Si tengo suerte, pues esos tiempos mejores llegan. Si no, que es lo normal, porque al final esa rueda de trabajar sin parar y cuidar de todos, pues es complicado que nos salgamos de ahí, pues el cuerpo al final nos acaba parando. Y ahí ya no me puedo desconectar del cuerpo. Es decir, cuando el cuerpo duele de verdad, duele. Y cuando se queja de verdad, se queja. Y no puedo no escucharle. ¿Eh? Y hay medicaciones que ayudan, hay medicaciones que incluso lo silencian, pero no siempre es así. Entonces yo os pregunto ahora, eh, ¿cuánto tiempo lleváis ignorando esas pequeñitas señales? Un dolor de cabeza, unas reglas dolorosas, unos dolores de espalda, unos agobios, unas ansiedades, no lo sé, unas piernas cansadas, un sentirme triste, ponerle el nombre que queráis. Realmente no son grandes síntomas, si la cosa es eso. Yo paro cuando el cuerpo me da un gran síntoma del que me tengo que quedar en la cama. Pero el problema es que los síntomas normales con los que el cuerpo habla son pequeños. Y esas pequeñas cosas, como somos precisamente tan fuertes, pues las pasamos por alto. Y decimos, bueno, venga, si yo con esto puedo, me puedo tomar una pastilla o incluso sin pastilla, no pasa nada, si esto, yo con esto puedo. Si eso lo seguimos dejando, entonces ya llega ese cansancio que hablábamos antes, que no se quita solo con dormir, que cuando estoy de vacaciones y duermo y me levanto a la hora que me da a mí la gana, tampoco se pasa, que cuando vuelvo de esas vacaciones sigo estando cansada, que estoy irritable, que si ya tenemos un punto más, empezamos a tener esa niebla mental, ese dormir pero no descanso, es decir, duermo incluso 8 o 9 horas, que no es por tiempo y no es que me despierte por la noche o que me cueste dormir, sino que simplemente me despierto cansada. Me despierto como si no, mi cuerpo no recuperase. Eso es lo que realmente nosotras tenemos que atender, porque esas pequeñas señales son las que si no las escuchamos, nos van a dar después un problema más importante, digamos. Realmente tenemos que tener claro una cosa para nosotros y para los que tenemos a nuestro cargo. No nos enfermamos de golpe,
Realmente nos vamos apagando poquito a poco. Van viniendo síntomas poquito a poco hasta que viene el gran síntoma. Y nadie nos escucha, o sea, nos enseña a escuchar nuestro cuerpo a ese nivel. Igual que no se nos enseña a relajarnos, por ejemplo. No se nos enseña a darnos cuenta cuando una cosa no me gusta. Y puedo decir que no. Y eso puede ser un trabajo. No tenemos que irnos a cosas muy llamativas. Es simplemente este trabajo no me viene bien, no me gusta, a pesar de que me mantenga, a pesar que esté muy bien, a pesar que sea un sueño para otras personas. Ese tipo de cosas. El ser fiel a nosotras. Como introducción, espero que os haya hecho un poco, digamos, pensar, ¿vale? Yo creo que todo esto, lo que os decía al principio, no es nada nuevo para vosotras. Yo creo que si estáis aquí es porque en un momento determinado ya ha pasado por vuestra cabeza. Incluso a lo mejor gracias a eso, que pasó por vuestra cabeza en un momento determinado de vuestra vida, estáis en otro punto. O sea que, bravo. Como contenido, porque por supuesto que vamos a tener contenido, lo que yo os había preparado para hoy, pues bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son los imanes, porque bueno, aquí estáis personas que sí que conocéis el biomagnetismo y otras personas que no. Entonces, pues bueno, como al final son cositas que nos van a venir bien, vamos a comentar sobre todo los tipos de imanes, pero sobre todo, cositas que tenemos que tener en cuenta para usarlos y en su mantenimiento. Después también vamos a hablar, evidentemente, cómo funciona el biomagnetismo, cómo entender los testajes y hoy nos vamos a centrar en esto a nivel físico. Mañana veremos esto mismo a nivel emocional, ¿vale? Para que así tengáis como los dos aspectos, porque al final somos cuerpo y emoción, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a centrar en el cuerpo y vamos a hablar también de, a mí es que me parece súper interesante el tener un par de imanes como botiquín. Entonces, pues hoy yo os lo quería decir, hoy o mañana. Entonces, pues al final os lo voy a decir hoy. El tener un botiquín, pues claro, todos tenemos un botiquín, pues un par de imanes. O en ese famoso kit de 72 horas. Es decir, los imanes tienen que ir por delante, porque todo se gasta menos los imanes. Es decir, los imanes que tengáis, guardaos. Como oro en paño. Cuidaditos. Una cosa que os quería comentar de cara a los que seáis terapeutas o muy acompañadores o que tengáis intención de ser terapeutas en un futuro, es que podemos ser excelentes cuidando a otros, pero cuidado, porque cuidando a otros, nuestra energía cae, nuestra energía la vamos perdiendo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que aprender a cuidarnos para poder cuidar. Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y lo que le digo a mis alumnos, me da igual que te dediques a esto profesionalmente o no. La cosa es que cuando tú tratas a otra persona, me da igual que sea tu hijo o tu padre, ya estás en modo terapeuta. Es decir, ahí si no estamos de forma correcta, nosotros nos drenamos y eso no puede ser. ¿Vale? No puede ser que yo cuide a otros y me descuide yo. Entonces, por eso os decía que era importante en la sesión de mañana esa parte en la que nosotros nos preparamos. Yo estudié enfermería y durante muchos años la medicina me enseñó que lo físico era lo principal. Es decir, se trata lo físico desde lo físico y lo emocional no se tiene mucho en cuenta. Cuando da síntomas así muy llamativos, pues también se trata desde lo físico, que es paramos. Paramos ese cuerpo, paramos esa mente y ya está. Evidentemente, si eso es lo que yo entendía, que era cómo funcionaba y cómo se trataba, pues durante muchos años yo estuve funcionando de esa manera. Durante muchos años yo intenté sanar mis cosillas desde ahí también. Lo físico desde lo físico tenía lógica para mí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que para mí no tuvo alivio. No en una ni dos ocasiones, en muchas ocasiones. Entonces, por desgracia en aquel momento, y ahora os puedo decir que por suerte, precisamente eso fue lo que a mí me hizo que, pues imagino que como vosotras, buscar a otro nivel y encontrar esta y otras muchas terapias. ¿Qué es lo que yo entendí viviendo mi propia enfermedad, mi propia transición de esos síntomas y de esos malestares con la vida? Pues entendí que si los síntomas persisten, no lo hacen por resistencia, no lo hacen porque el cuerpo me quiera fastidiar, no lo hacen porque yo tenga mala suerte y me ha tocado la china. No, esto lo que ocurre es que no estamos mirando el cuadro completo, es decir, solamente me estoy enfocando en unos síntomas, pero no estoy viendo por qué vienen esos síntomas. Y los síntomas físicos muchas veces no vienen de lo físico, vienen de lo emocional. Entonces, si no entendemos que muchas veces estamos viviendo situaciones
que no las estamos viviendo bien o no las estamos gestionando bien o nos está dejando de alguna manera un pozo, y que eso en sí mismo ya nos puede dañar físicamente. Si no entendemos eso, es muy complicado que nos podamos sanar desde lo físico, porque cuando algo es emocional, es emocional. Si no lo trato desde ahí, lo siento mucho, pero no puede ser. Todos sabemos lo que es esto. Todos habremos tenido alguna gotera más grande o más pequeña. Esto es lo que, digamos, yo os lo pongo porque para mí es que es muy gráfico, yo lo entendí de esa manera, ¿no? Yo tengo una pared con una gotera y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pintarlo. Claro, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Ya no tenemos gotera, ya no tenemos humedad, no, ahora tenemos una pared con humedad, pero pintada, es decir, bonita, es decir, que no veo la humedad. Yo ya no sé dónde está la humedad, pero la humedad está. Con el tiempo, como la humedad está, seguirá, o sea, empezará otra vez a aparecer a través de esa pintura preciosa que le hemos puesto, hasta que en un momento determinado vuelve a estar como antes. El cuerpo es lo mismo. Es decir, si yo tengo un problema y no lo ataco a la raíz, lo puedo arreglar o intentar arreglar de mil maneras, pero si la raíz está ahí, es como si tengo una semilla y corto una y otra vez la planta cuando sale por arriba de la tierra. La semilla sigue estando. Yo puedo hartarme de cortar, pero va a seguir brotando una y otra vez. La enfermedad es así. El cuerpo solo quiere que le entendamos. Cuando le entendemos, empezamos a cambiar aquello que le daña y ya está. Otra cosa que, por ejemplo, no tenemos en cuenta es el hecho de que lo que a otras personas les funciona no necesariamente me tiene que funcionar a mí. Por ejemplo, hay muchísimos problemas de trastornos del sueño a muchos niveles. Hay personas que les cuesta dormirse. Hay personas que se duermen bien, pero se despiertan a las 3, las 4, los 5 de la mañana. Hay otras que incluso se despiertan 50 veces en la noche y se duermen otras 50 veces. Vale, da igual, trastorno del sueño es. Hoy en día muchísimo, ¿vale? Es por lo que más se contacta con terapeutas y con médicos. Vale, pues yo llevo tiempo durmiendo mal y entonces hablo con una amiga y esta amiga me dice, "Ay, madre mía, fui a un dietista, un nutricionista o el médico que toque y me ha puesto una dieta que me ha quitado ciertas cosas, vamos a poner de ejemplo el gluten, que se quita todo el mundo ya últimamente, y, oye, ha sido una semana de estar comiendo así como me ha dicho y es que estoy durmiendo fenomenal. Hace años que yo no dormía así y ya duermo como antes de casarme, ¿vale? Como antes de que tuviera problemas. Y entonces yo digo, ostras, es que yo estoy igual. Yo quiero dormir porque me levanto súper cansada, porque me despierto 50 veces, porque me desespero todas las noches. Pues yo voy a hacer lo mismo. Sí, pásame la dieta, ¿vale? Me pasa la dieta y la hago a rajatabla, no una semana, 2, 3, 4, mes y medio, 2 meses. ¿Qué pasa? Que dos opciones, me puede ir bien, me puede ir regular o me puede simplemente no ir. ¿Por qué? Pues porque lo que a otra persona le ha funcionado bien no quiere decir que a mí me tenga que funcionar. Hay veces que seguimos modelos que no nos funcionan a nosotros. No es porque eso no funcione, es porque no está ajustado a mí. Y eso es lo que pasa con el biomagnetismo. El biomagnetismo, igual que por ejemplo la acupuntura, son técnicas que van muy personalizadas. Entonces, sí que es verdad que hay posiciones generales que en general funcionan, pero cuando tenemos algo muy concreto, a veces lo general no funciona, pero otras veces no. Otras veces necesitamos mi propia terapia, es decir, mis propias posiciones para que yo empiece a mejorar. Y eso lo tenemos también que entender. Evidentemente, todos hemos ido digamos, protocolos establecidos, a recetillas que le llamo yo, ¿no? Como recetas en las que, pues lo que yo pongo, por ejemplo, en redes, pues si tengo problemas menstruales o me duele la cabeza o tengo problemas de estómago, pues siempre hay unos pares que son generales. Por ahí vamos a empezar, porque es lo más rápido, ¿vale? Pero eso no quiere decir que me funcione al 100%. En general vas a mejorar, y eso está claro, siempre. En general vas a mejorar, aunque sea un poquito. Pero claro, si vemos que no mejoramos del todo, es porque ahí hay que hacer reajustes, ¿vale? Y ahí es, por eso siempre cuando alguien pregunta, siempre acabo diciendo, hombre, puedes utilizar estos pares de inicio, porque a veces son suficientes, pero si ves que no, pues hay que ir a testajes completos. No por nada, sino porque ahí hacemos limpieza y entonces ahí vemos exactamente qué pares tú necesitas.
¿Qué es lo que cambia al final cuando miramos las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista? Bueno, pues cambia todo, que os voy a contar. Si esto ya lo habéis vivido vosotros, seguramente en carne propia. Porque en lugar de tratar síntomas por separado, es decir, mi dolor de cabeza con mi dolor de estómago, con mi dolor de pies, resulta que a lo mejor tiene que ver todo con un trastorno hormonal. Y ahí retengo más líquidos, me duele la cabeza y entonces me duele los pies, la cabeza y la barriga. Si no lo veo desde ahí, me volveré loca tomando cosas para el dolor de cabeza, por otro lado para el dolor de barriga y por otro lado yendo a darme masajes para que me mejore el dolor de piernas. ¿Vale? Si nosotros entendemos que todo eso es un cuadro, podré verlo y tratarlo todo de una vez. Mucho más fácil además. De ahí salen los testajes completos, porque vemos el cuadro entero. Ahí es donde realmente empieza la sanación, porque es personalizado para cada uno de nosotros. Seguramente hay personas que no saben testar. Yo creo que muchas ya sabéis testar las que estáis aquí, pero por lo menos para quien no sepa, que tenga una herramienta extra, porque de esas recetas, ¿vale? O recetillas que podemos encontrar en redes, yo puedo testar y saco lo que necesito yo. No tengo que ponerme 15 pares, o 10 pares, o 8 pares, sino que me pongo, a lo mejor solo necesito uno y ya está. ¿Vale? Pensar que tiene que ser algo que lo pueda meter en mi vida y que no tenga que pararla, porque si tengo que parar la vida para ponerme imanes todas las veces, lo voy a hacer al principio. Cuando mejore un poquito, me voy a olvidar porque cuesta. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, hoy vamos a hablar de los imanes y los tipos de imanes y el mantenimiento. Después vamos a hablar de cómo funciona la terapia a nivel físico y lo que os comentaba del botiquín y del kit. Vamos con la primera parte. Imanes, tipos de imanes y mantenimiento del material. Todo profesional tiene que mantener en el mejor estado posible sus herramientas. Pues nosotros, nuestras herramientas son nuestro par de imanes. No es que sean carísimos. Normalmente tienen un precio muy asequible, pero claro, si se me rompe en 2 años, pues ahí ya estoy perdiendo dinero. Ahí ya tengo un follón, porque a no ser que yo lo sepa forrar, pues ya tengo un problema. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Cuidarlo para que no se estropee. La terapia con imanes, digamos que podríamos entenderla como dos partes muy diferenciadas. Una, que es la parte física en la que nosotros utilizamos pues esos imanes, físicamente hablando, y otra es la parte bioenergética. La parte bioenergética es toda esa parte en la que yo hago el testaje porque entiendo el idioma del cuerpo y entonces aplico un método con mis imanes. ¿Vale? Entonces tenemos como esas dos partes. Tipos de imanes, bueno, pues tenemos naturales y artificiales. Los naturales son piedra, son una piedra con propiedades magnéticas, que es la magnetita. Muchas veces ¿cómo se llama esto? Ferias medievales y cosas así que van pasando por los pueblos, que seguramente en vuestros pueblos pasan una vez al año, suelen tener este tipo de cosillas. Está guay. Lo que pasa es que, claro, aquí no sabemos cuál es el polo positivo, cuál es el polo negativo. Entonces, realmente nosotros lo que vamos a hablar hoy no lo vamos a poder aplicar con este tipo de piedras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a usar? Pues los imanes que conocemos, que son, pues bueno, los que tienen formas geométricas y que son de diferentes tamaños, formas y materiales. Así, para que los distingáis fácilmente, cuando los veis sin forrar, los que son de color gris, de color hierro, son los de ferrita. Son imanes que pesan muy poquito, que tienen una potencia considerable, pero mucho menor que los de neodimio, que son estos que los que tenéis aquí abajo, y que se rompen con mucha más facilidad. Son imanes que cuando los cogéis así, siempre dejan la mano manchada, ¿vale? Y que como se me caigan al suelo, se me parten. Como se partan los imanes, cualquiera, estos o este, cualquier imán que se parta, no lo voy a poder pegar otra vez. Es decir, se convierte en dos imanes. ¿Vale? Entonces, por eso siempre los imanes se forran, porque nosotros podríamos ponerle un más o un menos en la parte que corresponda, pero nos arriesgamos a que al juntarlos se partan o que, oye, que se me caiga al suelo y se me parta también. Por lo tanto, ya no tendría el par de imanes en condiciones. ¿Qué deciros de las potencias? Pues a un mismo tamaño, la ferrita tiene mucha menos, pero mucha menos potencia que un imán de neodimio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una terapia? Simplemente que tenga más de 1000 Gauss. En el momento que tenga más de 1000 Gauss,
es suficiente, el cuerpo ya reacciona. No tenemos que tener grandes cantidades de Gauss, que los imanes sean súper potentes, que no los puedo ni mover, que cuando me los pongo al cuerpo y se me pegan un pellizco que veo las estrellas. No es necesario. Es decir, más no es mejor. Más potencia no es mejor. Más imanes puestos en el cuerpo no necesariamente es mejor. Hay que poner lo que el cuerpo necesita. Yo quería hablaros de que el magnetismo no solamente lo tenemos con el pario magnético. La magnetoterapia creo que también la conocéis seguro porque se ha puesto muy de moda de unos años para acá con la fisioterapia, ¿vale? Hay aparatos de magnetoterapia, pero son aparatos. Realmente ese aparato lo que está haciendo es como si yo cogiese un imán y lo pongo en positivo y negativo súper rápido, ¿vale? Es muy rápido. Eso es lo que hace la magnetoterapia. Evidentemente no es esta velocidad, es mucho más. Entonces, eso es lo que hace que entre en profundidad en los tejidos y desinflame, regenere, ¿vale? La magnetoterapia en aparato es una cosa. La que yo os quiero hablar es la magnetoterapia en la que yo pongo físicamente un imán en el cuerpo, un imán en el cuerpo, ¿vale? Diferencia entre magnetoterapia y par biomagnético es precisamente eso. La magnetoterapia utilizo un solo imán en una polaridad positiva o negativa en función de lo que yo quiera conseguir. Si quiero regenerar, si quiero mejorar la función de algún órgano, si quiero potenciar esa función, pues entonces pondría el positivo. Si lo que quiero es calmar, drenar, limpiar, depurar, bajar inflamación, quitar dolor, entonces pondría el negativo. ¿Sí? Para la magnetoterapia nosotros no necesitamos imanes muy grandes, es lo que se llama imanes de mediana intensidad, imanes incluso de menos de 1000 Gauss, porque entre 500 y 800 sería suficiente. Lo único es que nosotros ponemos el imán en la polaridad que necesitamos y lo dejamos actuar tiempo. Ahí pueden ser incluso horas, incluso días. Muchas veces hay profesionales que ponen imanes pequeñitos pegados, imanes pequeñitos, muy pequeñitos, y los pegan con un trocito de esparadrapo. Incluso hay acupuntores que en vez de poner aguja, sobre todo con personas así más miedosas o con niños pequeñitos, les ponen imanes muy chiquitines pegados. Y entonces en el punto exacto de acupuntura está actuando un imán. Esas son opciones, ¿vale? Después tenemos el par biomagnético que vamos a hablar ahora después. Pero es que os quería comentar esto para que veáis que el magnetismo no es algo extraño a nuestro cuerpo. Es decir, todos sabemos que la Tierra tiene un campo magnético, ¿vale? El campo magnético terrestre. Eso nosotros, o sea, nuestro cuerpo necesita ese campo magnético. Cuando no lo tenemos, podemos empezar a enfermar. Y el biomagnetismo en general, cuando nosotros hablamos de biomagnetismo en general, realmente estamos hablando de el cambio a nivel del cuerpo, del sistema biológico, por la aplicación de campos magnéticos. Es decir, ahí podemos utilizar los imanes como queramos. Fijaos lo curioso del campo magnético terrestre. Cuando se empezó a ver que el hecho de no estar influido por el campo magnético de la Tierra enfermaba, pues se empezó a ver cuando las personas empezaron a alejarse de la Tierra, es decir, cuando empezó la carrera espacial. Y entonces, cuando volvían los astronautas, volvían, además de que solían venir con una pierna más corta que la otra, es decir, el cuerpo, venían con el cuerpo desajustado, vieron que tenían serias descalcificaciones y además empezaban a tener problemas de dolores, ¿cómo se llaman? Pinchazos, o sea, estas sensaciones que tenemos cuando hacemos deporte y nos dan esas rampas, ¿vale? A nivel muscular, ¿vale? Entonces, se vio que había una alteración a nivel del calcio del cuerpo. Y precisamente lo que hacían era aplicar imanes, ¿vale? No eran aparatos, eran imanes, tanto a los astronautas como a las propias naves que después salían, para que no perdiesen tanto ese campo. Después, en los años 50, en Japón se estudió un síndrome que se llamaba síndrome de deficiencia del campo magnético, que se caracterizaba por lo que os pongo ahí, falta de energía, dolor generalizado, cefaleas, vértigos, es decir, era muy aparatoso y se solucionaba precisamente aplicando también
campos magnéticos externos, es decir, imanes. Esto, si os asoma un poquito, son síntomas muy similares a lo que conocemos como el síndrome de fatiga crónica. Entonces, si conocéis a alguien que ya tenga síntomas de este tipo, pues ya veis, los imanes son algo muy interesante el que estas personas los puedan utilizar, porque al final lo que se vio ahí era que había edificios que, bueno, la estructura metálica de ese edificio de alguna manera hacía como de pantalla de ese campo magnético de la Tierra. Entonces a las personas que vivían ahí, sobre todo cuanto más arriba peor, no les llegaba bien el campo, ese magnetismo terrestre, y entonces empezaban, no por un día ni dos, ¿no? Estamos hablando de que era donde vivían. Entonces, el estar con esa falta de ese campo magnético, pues empezaron a dar este tipo de síntomas. ¿Vale? Por eso hoy en día también se habla mucho de la toma de tierra. Cuando dicen el grounding, la toma de tierra, el caminar descalzo, todo eso es bueno por esto. Puedes pensar que es una tontería, bien, perfecto, o sea, cada uno puede pensar lo que quiera, pero es que esto existe, esto se ha estudiado y esto se ha visto que es real. Es decir, cuanto más nos alejamos de la tierra, peor para nosotros. Ya cada uno que haga lo que crea, ¿vale? Esto no es de que tenéis que hacer lo que yo diga. Cada uno ya está. Igual que habéis buscado vosotros, la gente sigue buscando y encontrará. La magnetoterapia, lo que os decía, al final la magnetoterapia es lo primero que apareció. O sea, estamos hablando de que hay escritos, y eso es que esté recogido. Probablemente eso es de antes. Hace, o sea, 2000 años antes de Cristo, ya hay registros de acupuntura en China, de puntos de acupuntura utilizados con esas piedras de magnetita, es decir, con imanes. También hay registros a nivel de la India, del Tíbet, de Egipto. Algo curioso es que, bueno, se dice que Cleopatra, que le gustaba tanto el estar mona, pues dormía, igual que se bañaba en leche de burra, pues dormía con una piedrecita de imán puesta aquí. Lo que sí que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de poner los imanes a modo magnetoterapia es el hecho de saber qué polaridad tiene el imán, colocar la correcta y el tiempo correcto. Ya está. Y eso testando no hay ningún problema. Por ejemplo, todas las cositas que se venden hoy en día con imanes, ¿vale? Con magnetismo, con magnetoterapia, ¿vale? Ahí tienen muchos nombres. Hay pulseras, hay anillos, hay mantas, hay camas, que realmente lo básico que hacen es ese efecto del grounding. Es decir, de alguna manera hacen que nuestro campo magnético humano esté lo más equilibrado posible. ¿Vale? De esto yo no os puedo decir porque yo no he comprado nada de esto. Sé que hay, pero ahí sí que no os puedo decir. Yo os puedo decir de esto. ¿Vale? Y después el cardiomagnético, evidentemente, que esto es mucho más moderno. Ya habéis visto que lo otro forma parte de la historia. El magnético lo descubrió, lo creó doctor Goiz Durán en el año 88, es decir, ya tiene muchos años. Lo bueno es que cuando nosotros tenemos un par de imanes en casa, no tenemos que depender de nadie, y entonces el hecho de aplicarlos cuanto más veces mejor, lo que hace es que yo siempre estoy lo más equilibrado posible. Y eso siempre es bueno. Aunque no sepa exactamente qué pares necesito, el hecho de ponerme pares, ponerme algún par que yo sé que sirve para, por ejemplo, el estrés, todo eso es bueno para mí. A lo mejor no estoy tratando exactamente mi dolor de cabeza, pero el trabajar, por ejemplo, el estrés para mí siempre es una muy buena opción. Pues el doctor Goy lo que decía era que él había visto que en el cuerpo se daba la alteración del pH en dos puntos diferentes en el cuerpo que coincidían en polaridad contraria y que resonaban. Es decir, son como si yo cojo dos siameses y los separo, pero tienen como una cuerda que los une, ¿vale? Entonces lo que tengo es que ver dónde están esos siameses, ni más ni menos. Lo que nosotros hacemos cuando buscamos los pares es eso, es buscar qué pares necesito. Al final el cuerpo lo que me está diciendo es, estos dos puntos son los que yo tengo mal, colócamelo. Él hablaba de el NEN, ¿vale? Que es el nivel energético neutro o normal, y lo que él hablaba era que cada parte del cuerpo, cada órgano, cada sistema, cada tejido tiene su pH, un número, que cuando se sale de ese número eh, es porque está desequilibrado, o bien por arriba o bien por abajo. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando, o sea, nos hacemos una analítica y vemos el azúcar, ¿vale? La glucosa, veremos que hay un rango.
y nos dice, pues a ver, para nuestra edad lo normal es entre 80 y 100. Vale, pues si está por debajo de 80, podremos tener un problemilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque está demasiado bajo. ¿Qué es lo que pasa? Porque está el azúcar tan bajo. Y si está por arriba, tendremos otro tipo de problemilla, porque entonces vamos hacia ¿por qué tienes el azúcar tan alta? ¿Vale? Y ahí otro tipo de problemas diferentes. Pues el pH es igual, es decir, tiene un rango muy concreto, muy cortito, muy pequeño, en el que si ese pH varía por encima o por abajo demasiado, esa parte del cuerpo, ese tejido o ese órgano empieza a dar síntomas, empieza como a estropearse, empieza a funcionar un poco con dificultad. Y esto es lo que él empezó a buscar, empezó a ver que equilibrando, o sea, buscando los dos puntos que bioenergéticamente estaban conectados, ese pH se equilibraba. Y así, uno detrás de otro, fue como él fue describiendo cada uno de los pares que hoy en día tenemos en el par biomagnético. Él, quizá por deformación profesional, lo llevó todo a que cada par era un microorganismo, era una infección. ¿Vale? Entonces, hoy en día ya realmente no se tienen tanto como que este par quita esta infección, sino que lo entendemos como puntos de desequilibrio. ¿Vale? Que pueden dar ciertos síntomas, pero no estamos buscando la correlación médica. Es decir, si a mí me sale un par que sea yo qué sé, la Helicobacter pylori, no voy a decirle a la persona, ve que te hagan la analítica porque tienes Helicobacter. No se me ocurrirá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos viendo desequilibrios. Muchas veces los problemas con esta terapia vienen por ahí, porque es como que queremos diagnosticar. Los diagnósticos son médicos, ¿vale? Nosotros hablamos siempre de equilibrios que corresponden con ese microorganismo en los síntomas, ¿vale? Entonces puede ser que los síntomas me dicen, pero no necesariamente esa infección. Y esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Bueno, cuando no cuidamos nuestros imanes, tenemos esto. Tenemos imanes que veis ahí todo el pegamento, ¿vale? Que claro, de una y otra vez, si nos acostumbramos a pegarlos, pues claro, si yo me coloco los imanes y me voy a trabajar o a hacer las cosas de mi casa, pues los tengo que sujetar. ¿Qué ocurre? Que si le pego un esparadrapo, un día, dos, tres, no pasa nada, pero si lo normal es que le pego esparadrapo, ocurre esto, que es pues que en una de las veces me llevaré incluso un trozo de la piel y que como voy a tener que estar quitando ese pegamento generalmente con alcohol, pues al final se empieza a cuartear antes, por lo tanto se me estropea. Una vez que empieza a romperse así el imán, que esto es por lo que os digo, ¿vale? Se empieza a despegar de dentro y entonces muchas veces el imán se da la vuelta incluso. Y entonces ahí ya no sabemos si el imán está bien o está mal cuando lo colocamos. Tenemos que empezar a tener cuidados especiales con el pobre imán. Entonces, por eso yo siempre insisto mucho en que si es posible no lo peguéis. ¿Vale? Vamos a ver opciones para que podáis hacer terapias, podáis poner los imanes, podáis mantenerlos el tiempo que necesitéis y no siempre sea pegándolos con un esparadrapo. Sobre todo esparadrapo no. No, si lo tenéis que pegar, mejor cinta de carrocero. La cinta de carrocero, esta es muy ancha, ¿vale? Pero como no la uso casi, tenía esta de cuando estuvimos pintando. La cinta de carrocero se pega y se despega muy fácil. Entonces, lo bueno es que no deja residuo. Deja muy poquito, hombre, si siempre lo estoy pegando, al final también va a dejar, evidentemente. Pero apenas veis que es que se despega enseguida. Esto es lo bueno. Si tenéis que usar, mejor cinta de carrocero. ¿Por qué? Porque el esparadrapo no está hecho para sujetar imanes, está hecho para sujetar gasas, para sujetar apósitos, para sujetar cosas que yo como enfermera o como personal sanitario que curamos y que mantenemos ciertos vendajes y ciertas curas y ciertas cosas, queremos que nunca se caiga, que yo lo retire. Entonces el esparadrapo tiene esa particularidad que se hace precisamente para que con el calor del cuerpo se pegue más, ¿no? Entonces, por eso es importante que no uséis esparadrapo con los imanes, porque se ha dado el caso de personas que han dormido a lo mejor con los imanes puestos y que al día siguiente se arrancan casi la piel, porque claro, eso se va con el calor, se va pegando, porque es el trabajo del esparadrapo. Entonces, lo mejor, si tenéis que pegar, cinta de carrocero. Si no, lo que os digo siempre, cositas metálicas, las monedicas. Las de 5 céntimos son las que a mí me gustan más, porque son grandes
y sujetan el imán entero. Entonces, al final, el hecho de que yo me coloque el imán y lo sujeto y ahí está el imán puesto y no se me cae, ¿vale? Esto es lo ideal. ¿Por qué? Pues porque, hombre, en verano no voy a ir llena de monedas por fuera. Oye, a lo mejor lo pongo como tendencia. Pero en invierno yo puedo llevar mis imanes puestos y no los ve nadie. Otras opciones también es, si por ejemplo los tenemos que poner varios por la espalda, a mí me gusta también y les suelo mandar a los pacientes fajas de estas de neopreno, ¿vale? De estas que se sujetan con velcro, ¿vale? Esto lo ponemos en la espalda, sobre todo para lumbalgias, que hay que poner varios imanes, se pone y se sujeta con esas monedicas. Y entonces incluso a veces no hace falta las monedas, porque como va justo, el imán de ahí no se cae. Y entonces lo puedes tener. Ahora, yo he tenido muchos años lumbalgias, ¿vale? Lumbalgias y ciáticas. Y yo estoy trabajando en el hospital con esto. Estas fajas las venden ya en los chinos, valen muy baratillas. Antes sí que tenías que ir a una ortopedia, pero ahora ya este tipo de cosas son muy baratas. Entonces, tenerlo, igual que tener una rodillera, por ejemplo, o una, en fin, cada uno de lo que padezca, ¿no? Para no tenerlo que sujetar al pantalón. Si ahí me duele la rodilla, me pongo una rodillera y meto los imanes ahí dentro, ¿vale? Opciones. Otra cosa que, a propósito de una pregunta que me hicieron el otro día, creo, digo, ay, esto lo tengo que decir que no se me olvide. Importante, cuando nosotros vamos a tratar ojos o comisuras, súper importante que los imanes no se ponen directamente, ¿vale? Por supuesto, si son pacientes, pero a nosotros mismos tampoco. ¿Por qué? Porque si a mí, si yo tengo que ponerle las comisuras porque tengo alguna pupilla o alguna cosica, eso se va a quedar, de alguna manera se va a quedar infectado el imán. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Que después lavarlo con agua y jabón y tal? Vale, es una opción. La mejor opción es que cojáis film de cocina, ¿vale? Yo he forrado este. Film de cocina, plástico. Y entonces esto ya sí que lo puedo aplicar donde yo quiera, porque una vez que lo retire, quito el plástico, lo tiro y tengo mi imán nuevo. En el caso de los ojos, incluso de la boca, a pesar de esto, pero sobre todo en los ojos, tampoco pongo esto directamente, que también pondré esto para los ojos, porque los ojos tienen sus lágrimas. Y porque si tengo que tratar los ojos, muchas veces es porque hay alguna molestia a nivel de esta zona. Entonces siempre pondremos un Kleenex, ¿vale? O una gasita en el ojo y encima el imán, ¿vale? Esto que no se os olvide, porque es, digamos, el mantener la asepsia, ¿no? El que no tengamos infecciones cruzadas, porque también, oye, es que estos imanes a lo mejor me los pongo en la espalda, me los pongo en los pies y después me los voy a poner en la boca, yo misma, ¿vale? Entonces, solo por eso, pues el film cada vez es nuevo, no cuesta nada y tenemos todos en casa. Entonces, eso, tenerlo claro. A la hora de heridas, las heridas siempre van a estar cubiertas, ¿vale? Siempre vamos a tener como mínimo una tirita, pero eso no quita que crea una humedad fuera. Y entonces que nosotros pongamos el imán encima, tenemos lo mismo, que al final se quede, pues bueno, microbios o microorganismos de alguna manera en nuestro imán. Por lo tanto, igual, yo puedo colocar perfectamente mis imanes encima de una herida, pero siempre la herida, por supuesto, tapada y mis imanes con ese film, ¿vale? ¿Qué más? Vale, ya os lo he dicho. Vale, una cosilla es que cuando, por ejemplo, tratamos dolores de cabeza, a mí me gustan las diademas, porque los dolores de cabeza cuando ponemos muchos imanes funcionan súper bien. Entonces, imanes pequeñitos, yo los coloco a la diadema y ahí se quedan. Y yo puedo estar en mi casa haciendo cosas, ¿vale? Y los imanes están haciendo ahí su trabajo, ¿vale? Por supuesto, no voy a poner esparadrapo por la cabeza. Ahora, ¿cómo funciona la terapia del biomagnetismo? Y sobre todo, cómo entender el por qué se hacen los testajes, cómo se hacen y entender por qué un solo par no va a ser lo ideal cuando yo tengo un problema, pues digamos, importante o que lleva mucho tiempo conmigo. En lo agudo probablemente sí que nos sirva, pero en lo crónico no. Al final lo crónico pues lleva ahí un montón de pares asociados durante todo el tiempo en el que está ese problema de salud. Entonces, hemos dicho antes que al final los síntomas es lo que a mí me mueve a buscar, pero lo que nosotros tenemos que hacer precisamente no es trabajar el síntoma. Trabajamos a partir del síntoma, pero no para tratar el síntoma. Por eso hacemos testajes completos. Yo sé que tú vienes porque tienes dolor de cabeza, pero
no te voy a tratar la cabeza solo, me estaría limitando. Voy a ver por qué tú tienes dolor de cabeza y a lo mejor resulta que es pues porque tienes el hígado inflamado, porque el intestino, yo qué sé, tienes la microbiota alterada, por ejemplo, y ahí eso no es cabeza, ¿vale? Pero esto lo sacamos con el testaje completo. Las dos formas que os pongo aquí de tratamiento sería lo ideal el testaje completo. Es decir, yo hago todos los pares y pongo los que necesito. Bueno, según la técnica, según el protocolo, lo aplico y voy viendo qué es lo que me va saliendo ahí. Y otra forma son ese testaje de recetas, ¿vale? Que es lo que yo os decía antes. Todos los biomagnetistas solemos poner recetas, de alguna manera, es como las recetas de cocina. Te dice, bueno, pues pon harina, pon el aceite, pon no sé qué, lo metes al horno, etcétera. Pues esto es igual. Me duele la cabeza, pues estos pares te pueden ayudar. Me duele el estómago, pues estos pares te pueden ayudar. ¿Quiere decir que me tengo que poner todos? Bueno, pues si no sé testar, pues sí, uno detrás del otro o todos a la vez si tengo muchos imanes. Pero lo ideal es el que nosotros podamos testar de esas recetas, porque a lo mejor sí que me los tengo que poner todos o a lo mejor solo me tengo que poner dos. ¿Vale? Entonces, por eso, mañana vamos a aprender a testar. ¿Qué es una receta? Pues son los pares que de forma habitual suelen salir cuando las personas tienen ciertos síntomas. Y entonces, pues en la práctica nosotros nos van saliendo, se van repitiendo siempre que, yo qué sé, duele la regla, pues siempre estos pares suelen estar. Después hay otros, pero los otros varían, ¿vale? Que esos son los personales de cada uno. Pero estos generales suelen estar, ¿vale? Pues ya tenemos ahí una receta, ¿vale? Esto, ¿para qué se hacen las recetas? Precisamente para las personas que no saben testar, que no saben de biomagnetismo, para que también lo puedan utilizar. Porque al final esta terapia lo interesante es que se aplique, que la gente use los imanes, ¿vale? Y esos pares habituales y sobre todo generales. Cuando nosotros tenemos eso claro, podemos entender que en un momento determinado, cuando yo aplico los pares que me describe ahí para mi síntoma, no me funcione. Generalmente ya os digo, siempre se nota mejoría, siempre, siempre. Lo que pasa es que a lo mejor no se soluciona al 100% el problema. Bien, ahí es porque necesitas algo extra que habrá que buscar. ¿No? En estos no están personalizados. ¿Cómo enfocamos el testaje? Bueno, pues un síntoma o enfermedad cualquiera es al final lo que nos hace hacer el testaje en base a esa enfermedad, pero siempre pensamos qué es lo que está alterado en el cuerpo que al final está dando este síntoma, el que sea, para no dejarnos nada fuera. Por ejemplo, con un problema de tiroides, fijaos, el tiroides, hay muchos problemas de tiroides, pero si lo agrupamos, podemos tener que el origen pueda ser inflamatorio o que pueda ser autoinmune. En el origen inflamatorio entraría, bueno, los tumores, claro que sí, pero también las infecciones. Y después en todo lo que es el autoinmune podría entrar incluso el estrés. ¿Será lo mismo tratar un tiroides que está infectado que un tiroides que se está el cuerpo atacando por un estrés que ya no sabe ni dónde empieza y dónde se acaba su cuerpo? Pues no. Pues entonces os he puesto este ejemplo porque es como muy, muy práctico, ¿vale? Muy claro. Porque al final es eso. Al final es, vale, yo pongo los pares en general del tiroides, pero es que yo tengo que ver por qué mi tiroides no está funcionando bien, ¿vale? Entonces, en todo lo que sea eh, algo crónico, pues bueno, generalmente habrá que ir a rebuscar un poquito más, ¿vale? Y el perro mordiéndose el mismo. En mi historia, vosotros yo ya lo he contado muchas veces, que bueno, yo vengo de este problema de tiroides. Entonces yo tuve hipotiroidismo, pasé hipotiroidismo con 35 años y ahí yo entendí que esto era un calvario. Lo pasé fatal, no encontraba nada, no entendía nada, no me funcionaba nada. Ahora sí que puedo decir que gracias a eso estoy donde estoy. Y gracias a todo mi camino es lo que al final yo estoy poniendo a disposición de las personas que les interesa, ni más ni menos. Porque si yo he podido, ¿por qué no vas a poder tú curarte igual que me he curado yo? ¿Vale? Entonces, es un poco un grito de decir, vamos a ver, hay muchas opciones. No te quedes ya está todo hecho, ya no puedo hacer nada más. No, hay muchas opciones, solo hay que buscarlas. ¿Vale? Eh, claro, cuando yo trabajaba como enfermera, continuamente, evidentemente, veía que las personas venían enfermas y siempre se le trabaja desde lo médico. Por supuesto, yo no iba con mis imanes a tratar a la gente en el hospital, pero ¿qué es lo que pasa? Que pensaba que la medicina funcionaba siempre, pero empecé a ver que no, no siempre funcionaba. En lo agudo sí,
En la urgencia, que era donde yo trabajaba, en general sí, siempre. Pero es que urgencias no llegan solamente personas que se están muriendo. Llegan personas que tienen dolores crónicos, llegan personas que tienen algo que empeora cada cierto tiempo, sobre todo dolores. Y ahí era cuando decía, Jolín, es que a mí esto no me cuadra. Por ese entonces yo ya estaba en el momento del tiroides también y empecé con unos dolores generalizados, me dolían las articulaciones, me dolían las piernas, me dolían los brazos, me dolía absolutamente todo. Y decía, jolín, pues si estas personas están entrando una y otra vez al hospital para que se les ponga medicación extra, porque ya llevan medicación en casa, aquí pasa algo. Y entonces ya algo a mí ya no me empezaba a encajar. ¿Qué pasa? Que claro, cuando eres tú la persona que está viviendo desde ahí, la persona que ve que, bueno, mejoras un poco, pero no del todo, que empeoras cada cierto tiempo, tienes momentos de estar peor, que realmente en ningún caso te dicen, sí, esto se te va a quitar. Al contrario, te dicen, esto es lo que hay, ¿eh? Acostúmbrate, que es mejor que te acostumbres. Entonces era como, no quiero, esto no es lo que yo quiero, esto no era la vida que yo pensaba, porque al final todos queremos un alivio. Si no encontramos ese alivio, empieza esa parte de desesperación. Entonces, bueno, lo que os comentaba al principio, al final llega ese punto en el que dices, esta no es la vida que yo quería, pero no sé qué más hacer. Entonces empezamos con frustraciones y empezamos con, en mi caso, rabia, porque yo tenía dos opciones. O me deprimía y me escondía en mi casa o salía. Entonces yo decidía salir una y otra vez. ¿Pero desde dónde? Pues como podía. ¿Cómo podía? Levantándome con una rabia que pa' qué. Esto era lo que a mí me daba energía para salir. ¿Vale? Si yo me quedo en la tristeza, me quedo en la cama. Esto, vale, muy bien, me levanta cada día, voy a trabajar, hago mi vida, cuido de mi hijo, cuido de mi casa, perfecto, lo que hemos dicho al principio de la clase. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Lo que os decía también al principio de la clase, cada vez más cansada y más desconectada de mí. ¿Qué es lo que pasaba en mi casa? Porque fuera era la sonrisa, ¿eh? Era, oh, qué bien, Sonia, qué fuerte, madre mía, qué fuerte. Yo en mi casa era así, pero ojo, no te me acercaras, porque yo era, o sea, no quería nada, ¿vale? Todo me venía mal, porque era el extra. ¿Dónde yo me dejaba? En casa, en casa. Yo no jugaba con mi hijo, yo no salía con mi hijo de paseo. Era mi marido el que sacaba al chiquillo a jugar al parque, porque yo me tenía que quedar acostada porque al día siguiente tenía que trabajar 12 horas. Eso es una vida de mierda, perdón. Y eso es lo que para mí no estaba dispuesta. Lo que no sabía era cómo. Eso llegó con el tiempo. Pero en ese momento yo decía, a esto no estoy dispuesta, no sé cómo voy a salir de aquí, pero tengo que salir de aquí. Claro, por eso hoy la clase se llama así, porque al final yo tampoco tenía espera, porque no tenía tiempo. No podía parar porque no tenía tiempo de parar. No tenía tiempo de llorar porque no tenía tiempo directamente. ¿Vale? Y creo que así estamos muchas, o hemos estado muchas, mejor dicho. Entonces, al final, lo que queremos son soluciones para poder salir de donde estamos sin que nos cueste un esfuerzo extra, porque ya hacemos esfuerzo cada día. Después, lo que yo os decía de el tener un botiquín, al final todos tenemos un botiquín, todos tenemos cuatro cositas, cuatro medicamentos o muchos, ¿vale? Que tenemos que sabemos cómo funcionan y no tenemos que ir al médico. Yo no tengo que ir al médico para saber cómo tomarme un paracetamol para la fiebre o para el dolor. Pues el hecho de nosotros tener un par de imanes no es que los tengamos por miedo, es porque los tenemos precisamente porque los sabemos usar de alguna manera, aunque sea para lo básico, y muchas cosas básicas las vamos a manejar con los imanes. Es decir, es súper interesante. Cuando en el momento del apagón famoso se empezó a hablar de aquel kit de 72 horas, yo decía, pero si es que los imanes es lo primero que tenemos que meter, ¿por qué? Pues porque al final nosotros tenemos, por supuesto también el papel del váter, tenemos agua, comida, la linterna, baterías, pilas y medicamentos básicos, vale. Y si pasa tiempo y todo esto se agota, ¿qué? Y si no hay medicamentos, yo decía, vale, pues los imanes lo primero y hice el kit para mi casa y mi familia, ¿vale? Porque al final es, bueno, tenemos unas posiciones muy básicas y un par de imanes. Y eso está ahí. Y no cuesta nada, porque para llevarlo de un sitio para otro me los llevo al bolsillo. O sea que os animo a que los imanes que tenéis por ahí, que los vayáis recopilando y dejéis uno en el botiquín. Claro, cuando nosotros nos preparamos para cosas improbables,
Es ese tipo de cosas como si pasa una catástrofe, tendríamos que tener esto. Ya, pero ¿y para el día a día? Igual que el paracetamol, yo puedo tener mi par de imanes. ¿Por qué? Pues porque si yo tengo dolor, a lo mejor no tengo que tomar el paracetamol. Si no me lo quitan, pues me tomo el paracetamol, que no pasa nada, pero para mí podría ser, o sea, para mí es como la primera opción. Evidentemente, si tengo un dolor que rabio, pues me tomaré antes el paracetamol. No pasa nada, no es en vez de. Entonces, cuando nosotros tenemos una herramienta tan sencilla, tan simple como un par de imanes, aunque tengamos 10 o 15 posiciones muy básicas de autocuidado, con eso ya estamos cuidándonos. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros pongamos un par de imanes en nuestro cuerpo ya está mejorando nuestra salud. No rápido, pero está mejorando. Yo recuerdo cuando yo hice el curso de GOIZ, que con Salvador, él decía, dice, el hecho de colocar un par de imanes, como sea, aunque no sea un par, ponemos un negativo en el lado derecho, un positivo en el lado izquierdo, donde sea, de hecho él, no sé si lo habéis visto, si lo conocéis, él lleva siempre tirantes, y entonces los tirantes aquí en el pantalón tienen metal, es metálico, pues él llevaba, se levantaba así el jersey y llevaba un imán en cada parte y pegado. Y dice, yo lo llevo siempre ahí. Desde entonces, porque él decía que eso era bueno para la circulación y tal. Claro, yo empecé ya a indagar por qué y evidentemente es que cuando ponemos un par de imanes, lo básico que hace es mejorar la circulación. Cuando nosotros mejoramos la circulación, estamos mejorando el aporte de oxígeno y estamos mejorando el aporte de nutrientes y estamos mejorando la salida de toxinas o desintoxicación de esa zona. Es decir, solo por poner el par de imanes, sin sentido ninguno, sin buscar un par en concreto, uno aquí, otro aquí. Es decir, si nosotros ponemos eso de manera habitual, nuestra salud va a mejorar. No sabemos hacia exactamente qué estamos quitando, pero veremos que cuando pase un mes habrá cosas que habremos mejorado sin haber hecho tratamiento, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que yo os invito a que cojáis un par que os guste. A mí, por ejemplo, yo soy muy de poner cervicales sacro, lo mando mucho, palmas, palmas, el de plantas, 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 plantas para las piernas es fenomenal, fenomenal, tanto para embarazadas como para personas que tienen problemas de circulación. Funciona súper bien, se puede dormir incluso toda la noche con ellos. Yo cuando venía del hospital, claro, eran muchas horas, yo me ponía unos calcetines y dormía con los imanes puestos y al día siguiente estaba nueva, pero nueva es nueva entera, o sea, la cabeza y todo. Entonces, el tener ciertos pares que me gusten, que me sean fáciles y ponerlos cuando yo quiera, ¿vale? A veces, a veces no, yo creo que ya casi sí, casi en general, tenemos ya mucha información, tenemos mucha información. ¿Qué es lo que necesitamos? Dirección, algo concreto, es decir, bueno, pues voy a hacer esto y esto, porque no es falta de información, es falta de decir, vamos para adelante, ¿vale? Mi descubrimiento, como os decía, era después de transitar pues todos esos problemas de salud y esas frustraciones y esos agobios, conocer los imanes y demás, me di cuenta que cuando nosotros trabajamos cualquier síntoma, el que sea, realmente lo tenemos que trabajar desde tres aspectos. Desde el cuerpo físico, ¿vale? De la chicha, desde la emoción que se haya retenido en un momento determinado, porque una emoción que no se ha gestionado bien es una emoción que se queda atrapada en el cuerpo, es una energía que no fluye y que está impidiendo que el resto fluya. Por lo tanto, hay un estancamiento que llaman en medicina china. Y después tenemos un campo energético. Nosotros tenemos lo que se llama un campo electromagnético, igual que la Tierra, ¿vale? Cada una de nuestras células es eléctrica y esa electricidad crea a su alrededor un campo magnético. Cuando juntas todas las células que tenemos billones, pues tenemos un campo electromagnético alrededor nuestro. La gente lo llama aura, perfecto, se puede medir, ¿vale? Como campo electromagnético, que también podemos trabajar con nuestros imanes. Cuando nosotros trabajamos a los tres niveles es cuando realmente una patología podemos darle salida y la persona la gestiona desde otro punto de vista y empieza a mejorar definitivamente. Estamos hablando de problemas crónicos, ¿vale? No de problemas agudos. Los problemas agudos normalmente no tienen tanta historia de esta, suelen ser muy físicos, es o emocional o físico, ¿vale? Si nosotros nos quedamos en solo el síntoma, perdemos todo lo que es
digamos, la historia entera. Yo me quedo aquí y digo, madre mía, ¿esto qué es? ¿Qué cosa, madre mía? ¿Qué problema? ¿Qué herida? ¿Qué? Sin embargo, es lo precioso de un ojo. Pues esto es igual, ¿vale? O me quedo en el síntoma o el síntoma me lleva a ver el cuadro completo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos quedamos en el síntoma y vemos que los pies duelen, si no nos damos cuenta de que esos pies, no sé si veis los zapatitos que llevan, son las geisas, ¿vale? Esos zapatitos son los que están creando esto. El dolor no es por el pie, es por el zapato. Es como cuando vamos a una boda y nos pasa esto que nos pasa siempre, porque llevamos otro tipo de calzado. No tenemos un problema en el pie. El problema del pie lo ha hecho el zapato. El pie no está acostumbrado o es muy duro o lo que sea. Tendremos que tratarlo desde ahí. No solamente pondremos imanes para los pies y seguiremos usando los zapatos, ¿vale? Pues al final, esto que es un ejemplo, bueno, muy sencillo, es el desde dónde nosotros hacemos los tratamientos con nuestros imanes. Tenemos que, el síntoma, claro, evidentemente está dando un problema y lo tenemos que atajar, lo tenemos que mejorar, pero tenemos que ver la historia completa para poder decir, oye, estos zapatos es que no te convienen, es que estos zapatos tu pie no lo lleva bien, es que como te lo sigas poniendo vas a hacerte una úlcera y no vas a poder usar zapatos en un tiempo, en general, ¿vale? Eso es tener la historia completa. Buscando más allá de lo evidente es, bueno, en mi caso salió el método que nosotros aplicamos en la consulta, pero sobre todo lo que tenemos que entender y lo que yo os quiero transmitir es que cualquier problema de salud siempre tiene un componente físico, un componente emocional y un componente también a nivel energético, ¿vale? Hay que ver la energía de esas células, la electricidad de esas células, cómo está, de bien, de malo, de regular, ¿vale? Porque nosotras estamos aquí porque somos diferentes, porque si no, no estaríamos. Estaríamos tratándonos con la medicina, nos funcionaría y no estaríamos buscando otra cosa. Cuando nos hemos ido a buscar otra cosa es porque no nos acaba de funcionar. Es decir, algo diferente tenemos. ¿Porque somos raritas? No. ¿Porque tenemos mala suerte? No. Porque no es la herramienta. Yo tardé mogollón en darme cuenta de eso. No es la herramienta. Yo estaba trabajando mi reloj con un destornillador de atornillar muebles cuando un reloj tiene que ir con un destornillador de precisión. Tan fácil como eso. Es decir, mis síntomas, si no mejoran con la medicina, es porque no son de medicina. Tienen otros componentes que la medicina no está atendiendo, porque la medicina funciona. Si no funciona es porque no es eso. 15 años atrás yo tenía todo esto nada más. Me tomaba más de 300 pastillas al día, iba a decir, al año. Cuando se me ocurrió hacer la cuenta, madre mía, me eché las manos a la cabeza y dije, esto no puede ser. ¿Por qué? Ya no por el número de pastillas, sino porque mis órganos van a resentirse. Y entonces, ya no es que me duele la cabeza, me duele la espalda o tenga el problema de tiroides, es que además de eso voy a tener problemas en el estómago, en el hígado, o en los riñones o en los tres. ¿Vale? Entonces, esto también lo tenemos que tener claro, porque si yo tengo problemas de estómago y como más medicina, al final voy a tener más problemas de estómago, más problemas de intestino, que a su vez, ¿vale? Van a generar otros tratamientos con más medicinas. Cuando muchos problemas de estómago nosotros no los podemos tratar en casa con nuestros imanes y evitarnos todos estos medicamentos que son lo normal, ¿vale? Depende de lo que tengan, me van a mandar uno de otro. No son venenos, son medicación. Cuando hablamos del hígado, el hígado lo filtra todo, es decir, cualquier cosa que nosotros tomemos, el hígado y el riñón lo filtra. Por eso son importantes y por eso se dañan, porque es que les pasa todo por ahí. Pues cuando nuestro hígado está mal, los síntomas que se tienen son estos. Todo esto, si nosotros vamos con esto al médico, nos dicen, tienes depresión, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es que nos empiezan a poner ansiolíticos, antidepresivos, si empezamos a tener picores, porque muchas veces todo esto inflama el hígado y el hígado no limpia bien y la persona empieza a tener picores en general, piensan que son alergias, empezamos con corticoides, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final es suma y sigue. Con los riñones y de lo mismo, ¿vale? Fijaos, los problemas de dolores lumbares muchas veces tienen que ver con los riñones, pero fijaos, o sea, dolores en las rodillas también es un reflejo a veces de problemas en el riñón. La inapetencia sexual también a veces es un problema de riñón. ¿Por qué? Porque el riñón es el que maneja nuestra energía vital. Si el riñón está pachucho, esa energía está disminuida, por lo tanto yo no tengo energía.
¿Cómo voy a tener yo apetencia sexual si bastante hago con deshacerme trabajando? Si cuando llego yo ya llego agotada. ¿Voy a querer hacer algo? No. ¿Me voy a querer ir de paseo? Pues tampoco. Pues eso está. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos con otro tipo de tratamientos. Medicación para los dolores de rodilla, medicación para todo lo que es la esfera sexual. ¿Vale? Sumamos y seguimos. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Os digo cinco que para mí son cinco errores y con esto vamos a acabar. ¿Vale? Ah, para mí, el error más grande es de la publicidad que se le ha dado durante todo este tiempo al biomagnetismo. El biomagnetismo trata infecciones. Este par es para esta infección. Eso en sí mismo yo creo que es un error, porque, claro, la medicina se te echa encima con toda la razón del mundo y después tampoco es real, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos un listado en el que cada par corresponde a un microorganismo, entendemos, así lo entendía yo al principio, así lo entiende mucha gente y así me preguntan muchas veces, ¿dónde pongo o qué par utilizo para este problema de salud? Porque es la lógica que se nos pone en los libros. Cada par es un microorganismo, es decir, cada par es una infección. Por lo tanto, ¿pongo el par para esta infección? Pues en realidad no. ¿Puede ser que funcione? No te digo que no. Pero el par biomagnético funciona por asociación. Hay lo que se llaman pares específicos, es decir, de ese microorganismo, pero después están los amiguitos que le ayudan. Si no encontramos los amiguitos, esto no se quita. ¿Vale? Entonces, por eso los testajes completos, porque tenemos que quitar la asociación entera. Por otro lado, cuando se habla de regenerar, también es donde me pongo los imanes para regenerar las rodillas, por ejemplo. ¿Vale? Puede funcionarte o no. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un problema de rodillas, por ejemplo, es porque tu cuerpo no acaba de gestionar bien lo que, digamos, hace o rehace esa rodilla, por ejemplo, el cartílago. Si no lo haces por algo. Claro, generalmente suele haber pares que están desequilibrados, o sea, zonas que están desequilibradas, y eso es lo que hace que no llegue bien todas las sustancias que la rodilla necesita para regenerarse. Por lo tanto, si nosotros no vemos eso antes, no podemos regenerar al 100%. Entonces, lo que normalmente se hace es como unas tres fases. Una en la que hacemos ese testaje completo, donde limpiamos y desinfectamos, digamos, a nivel general. Después también bajamos inflamaciones y estamos mejorando la circulación y el aporte de nutrientes, oxígeno y demás. Y entonces, y solo entonces, la regeneración funcionará mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, el dolor y la inflamación funciona fenomenal. Solo poniéndolo ya. ¿Vale? Pero en otras cosas tenemos que saber de qué forma funcionan. Porque si no nos encontramos que me lo estoy poniendo y no me está funcionando. ¿Vale? Por lo tanto, aquí, así eso de que lo cura todo, nada cura todo. Eso, o sea, ya también lo tenemos que tener claro. ¿Los terapeutas tenemos un don? No. Nadie tiene un don en este caso. No digo que no haya gente que no tenga dones. No es eso. Es decir, para ser terapeuta de biomagnetismo no hace falta tener un don. Hace falta entender la terapia, aprenderla y practicar. Ya está. ¿Vale? ¿Cuantos más pares mejor? Tampoco. ¿Por qué? Pues porque cuando ponemos más pares, a veces si no son los que el cuerpo necesita, lo que estamos es forzándolo. Y entonces es incluso peor. Por eso es mejor poner los pares que se necesitan, ni más ni menos. Cuanto más fuerte el imán, todo esto son preguntas, ¿vale? Todo esto son cosas que normalmente se suelen cuestionar. Cuanto más fuerte el imán es mejor. Pues no, tampoco, porque a veces esa potencia extra pues no quiere decir que haga más, hace lo que tiene que hacer y punto. Y también dependiendo de dónde sea y cómo esté la persona, a lo mejor incluso no tolera bien el imán. ¿Vale? Hay personas que si están muy estresadas, muy nerviosas y muy irritables, el sistema nervioso lo tiene tan irritado que un exceso de potencia no le gusta, sobre todo en zonas de cabeza, y no los toleran, por ejemplo. ¿Vale? Y es simplemente por eso. Ponemos imanes más chiquititos y se soluciona. ¿Vale? Y después, quinto, si varias personas testan al mismo paciente, ¿debería ser el mismo resultado? No. Y por eso, precisamente, entre otras cosas, en biomagnetismo la ciencia nunca va a decir que es científico, porque no se puede repetir el resultado. La ciencia quiere que si tú pones un par X, se solucione siempre de la misma manera. Y eso no ocurre. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque cada cuerpo es un mundo y cada uno reaccionamos de una forma muy concreta a ese par concreto. Y sobre todo porque a lo mejor el mismo síntoma que tengo yo y tenéis vosotras
En mi caso se asocian tres pares diferentes y en el vuestro otros tres pares diferentes a los míos. Por eso no se puede replicar, ¿vale? Entonces, el hecho de que o sea, que por ejemplo dos terapeutas testen al mismo paciente, no les va a salir lo mismo porque sobre todo cada terapeuta vamos a poner una intención en ese testaje, ¿vale? Esa intención es realmente una parte muy importante de los testajes, puesto que el hecho de que yo entienda que los síntomas que tú tienes son más emocionales o más físicos van a enfocar el testaje de una forma. Y otra persona, si lo enfoca desde, yo, por ejemplo, lo enfoco emocional y la otra persona físico, los pares ya van a ser diferentes. A lo mejor llegamos al mismo punto, pero con pares diferentes, ¿vale? Por eso lo de las recetas no siempre funcionan al 100% de todas las personas. Esto os he puesto un ejemplo de una persona inventada que tiene, bueno, pues unos problemas concretos de salud, con una edad, una mujer y tal, y que normalmente te cuentan alguna otra historia que a ti te da otra información. Y que esa historia, ¿vale? Pues a nosotros nos puede llevar a enfocar ese testaje desde otro punto de vista. Por ejemplo, esta persona tiene unos problemas ahora mismo de, llamemos gripe, pero también está pasando un momento X con la pareja y tal, y yo puedo pensar que toda esa gripe simplemente son síntomas porque está demostrando o sea, está teniendo una sensación emocional que le lleva a estar más débil y entonces tiene estos síntomas, ¿vale? Pues un abordaje. Otro abordaje sería tratar la gripe, punto. Me da igual que te hayas peleado con tu marido o que estés cambiando de trabajo o lo que sea. Son dos enfoques diferentes. ¿Los dos funcionan? Generalmente sí, ¿vale? Sobre todo en lo agudo, ¿vale? Pero ya son tratamientos diferentes. Y aquí tiene mucho que ver el terapeuta. Un mito extra que a mí también me gusta deciros es uno de los problemas, o de las, no es problemas, es como las preguntas que solemos hacernos cuando estamos empezando a testar es esto, ¿vale? Yo puedo manipular el testaje. Es que me da la sensación que como yo quiero que salga esto, pues sale esto porque yo quiero que salga. Bueno, pues sí, puedo. Pero por eso mismo, precisamente mañana, vamos a trabajar esto, el cómo me preparo. El prepararme es testaje tras testaje, porque tengo una preparación emocional y física, no tendremos que hacer muchas cosas, ¿eh? No tenemos que meditar ni nada de eso, pero sí que tengo que tener un estado mental. Yo no puedo estar preocupada, ¿vale? Entonces, lo que más tengo que trabajar es ese desapego del paciente y del resultado, porque desde ahí siempre va a ser mucho, digamos, va a atinar mucho más vamos a ir más a la raíz. Preguntas, ahora ya sí. Si tenéis alguna duda, alguna cosilla que queréis compartir, ahora es el momento. Al final de lo que se trata es que tengáis herramientas. Entonces, que cuando es sencillo y lo vemos de habitual, es muy fácil que sea vuestra primera opción, que es de lo que se trata. Que al final tengamos algo que podamos funcionar, Estoy ¿vale? estudiando acupuntura. Ah, genial, me encanta. Pues yo tengo muchas alumnas que son acupunturistas o reflexólogas y A mí utilizan también imanes. Al no había, final, los he visto, he oído hablar de ellos, pero no me había metido en ello. Y ayer nada, me te encontré y dije, bueno, pues venga, tengo la qué tarde guay, libre. qué guay. Pues te invito a que mañana también estés. En principio, Porque, si está como hoy, sí. O sea, claro, si el procesa. Así que muchas gracias y pues eso, nada, seguir informando. que Que va, esta vosotras, a mí me tarde, encanta. O sea, quien me conoce sabe que yo puedo estar horas. Si me he puesto la alarma en el teléfono porque si no a mí se me va y me dan aquí las 12. Yo digo, no, he dicho hora y media, hora y media. vale. Si no, padre mía, me dan las tantas. ¿Los cursos Eh, que los haces online o sí, presenciales? los cursos son online 100%. Vale, yo te estoy viendo desde Vitoria. Bueno, un Ah, pueblito al qué lado guay, de Vitoria. ¡Uy! qué Que guay. se me fue la mesa. Nada, aquí fíjate Un que pueblo que se cerquita. llama Alegría. Alegría de Claro, Álava. al final he tenido alumnos hasta de Estados Unidos. O sea que lo bueno que tenemos con todo esto es que estamos muy cerca. Aunque Sí, sí, estemos sí. lejos, estamos cerca. Vale, Alba, ¿cómo poner los pies para la circulación de las tierras? Vale, mira, el par se llama planta-planta, es decir, los imanes van a la planta. Nosotros tendremos dos formas. Si sabes testar, lo testas y si no, lo pruebas. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe lo que quiere. Entonces, cuando nosotros ponemos un par y no lo necesitamos, enseguida nos molesta.
No quiere decir que nos esté haciendo daño, quiere decir que no nos hace falta. En los niños se nota mucho, porque tú le pones los imanes y el crío está tranquilo y de repente se empieza a poner de nervioso y empieza a hacer así, los bebés, ¿eh? Se lo quitas y ya está, y a lo mejor han pasado 2 minutos y ya está. Igual que los animales. Los animales también. Se le pone y son muy rápidos, porque están muy limpios también. Cuanto más pequeños los nenes y los animales están limpios, limpios, le ponemos los imanes y enseguida se equilibran. Y ves que ya está porque se empiezan a agobiar. ¿Vale? Entonces, dos posiciones. Tendrías que poner en la planta, o sea, si esta es la planta del pie, pondrían el negativo en la planta derecha y el positivo en la planta izquierda. ¿Vale? Y ahí, pues, o te acuestas con ellos un rato, o los pones en las zapatillas y te pones a ver la tele, o a trabajar o a cenar o a lo que quieras. Importante, cuidado, no os pongáis a caminar con los imanes en los pies porque los imanes se mueven un poquito y os los podéis clavar y os podéis caer, porque duelen, ¿eh? Os lo digo por experiencia, que duelen mucho. Entonces, yo siempre son pares que mando mucho también para casa porque funcionan súper bien y siempre digo lo mismo, no andes por favor con los imanes. Pero si tú los metes, por ejemplo, en las zapatillas y te sientas en el sofá o en la silla que corresponda y estás ahí 15 20 minutos, súper bien. Otra posibilidad es que te los pongan los dos negativos, ¿vale? Entonces, por un lado, negativo derecho, positivo izquierdo, y otro, los dos negativos hacia el pie. Y con eso, tiempo, ¿vale? Mínimo 20 minutos, mejora muchísimo. Si tú ya tienes un problema de circulación, yo te diría que ponlo a diario o ponlo, yo qué sé, 2 o 3 veces a la semana. Y funciona siempre, ¿vale? Siempre, siempre, ya verás. En lo que es el cansancio, esa pesadez de las piernas, se nota una barbaridad. Ah, dos imanes gigantes. Mm. Eh, no, y Manter no. Vale, ¿qué es? Yo estoy en Alicante, o sea, yo la consulta la tengo en Alicante, ¿vale? Entonces, gigante, ¿qué es para ti? ¿Cuánto mide? Si me puedes, ¿quién es Xiaomi? Dime cómo te llamas para no decirte Xiaomi. Si medimos lo que es el imán es lo de ahí dentro, ¿vale? En este caso es redondo. Pues si medimos con una regla los centímetros, con eso más o menos, porque hay imanes que son muy grandes y otros menos, ¿vale? Y cuando no conocemos mucho, a veces este imán es súper grande y es algo normal. A ver, el mismo color, ¿vale? Estos dos, el imán es esto de ahí, ¿vale? Entonces se miden con una regla. Vale, imanes de ferrita o de neodimio, da igual, los dos son buenos. Lo bueno de la ferrita, perdón, lo bueno del neodimio es que, fíjate, en un imán así de pequeñito, yo tengo la misma potencia que en un imán así de grande de ferrita. Entonces, solo por eso, cuando yo tengo que trabajar, suelo llevar pequeños, porque Y, pesan menos, porque molestan menos, eso es, Rosa, eso es. y Los estos son más grandes a mí me grandes gustan, de claro. neodimio. Claro, eso es. Entonces, los grandes normalmente son para tener en casa o para poner en consulta y los pequeñitos son para pues, todo terreno. Y, por ejemplo, imaginaos que me duelen las rodillas, pues ponerme dos imanes grandes me van a limitar mucho en el movimiento. Lo que yo os decía, nos ponemos una rodillera y metemos los imanes, por ejemplo, en negativo, ¿vale? Imaginaos que esta es mi rodilla, ¿vale? Pues yo pondría un imán a un lado y otro imán al otro y puedo ponerlo los dos negativos hacia la rodilla o uno negativo y otro positivo, como queráis. El dolor se trabaja de forma diferente, ¿vale? Mañana os pondré cómo trabajamos el dolor para que os sea muy sencillo. Os pondré dibujos y para que lo tengáis claro, ¿vale? Que le podéis hacer una foto a la pantalla, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Entonces, eso, ferrita o neodimio, el que queráis. La ferrita, para dar la misma potencia, tiene que ser más grande. Entonces, yo, por ejemplo, la ferrita me gusta mucho para los niños, para las mascotas y para las personas muy mayores que están pachuchillas, porque es como más, va como más lento, ¿vale? No es que sea lento, pero va como más fisiológico que llamamos. Me gusta mucho. Entonces, yo te diría que lo que quieras, ¿vale? O neodimio pequeño, es que depende también qué es lo que vayas a tratar. Si va a ser comprarte un par para tenerlo, pues yo te diría neodimio pequeño o un par de ferrita, ¿vale? Porque los de neodimio grande hay muy potentes y eso te limita.
también, ¿vale? Sonia, Sí. soy María, hola, ¿qué tal? Hola María. Eh, entonces, Dime. los de neodymio, yo tengo uno de 12.000 Gauss. Entonces, Sí, para la todos los de circulación, neodimio tienen 12.000 Gauss en el centro, vale. todos. La cosa está Entonces, en lo grande que es. pues como la compañera esta que ha enseñado redondos, pues así los tengo Rosa, yo. Sí. vale. mm, O sea que mm. me dirá como, si tú mides esto, más o menos como 2 dedos o más. Pues lo tengo aquí, te lo puedo enseñar. Sí, enséñamelo, si te pones así la mano que yo lo vea. A ver, no sé si lo ves. Sí. Ah, vale, sí, ya sé los que son. Vale, sí, esos son finitos, pero son muy grandes. Esos miden unos 3 centímetros. Y de grueso, esos tendrán a lo mejor otros 4 milímetros o algo así. Sí, a mí esos me gustan. Vale. Esos lo que pasa es que te limitan a la hora de ponerlo en puntos pequeños, por ejemplo. Sí. Entonces son más Sí. incómodos si tienes que llevar lo que te digo yo, porque te duele la muñeca, la rodilla, el codo o algo así, pues te limita porque son grandes. Ya está. Funcionan, Pues funciona muy bien. A mí eso me gusta. entonces yo quisiera comprarme unos más pequeñitos para, por ejemplo, si me los llevo al trabajo o alguna cosilla Claro. así. Entonces, ¿cuál recomendarías? Yo, ¿qué es lo que quieres tú tratar? Yo siempre os voy a preguntar, ¿qué es lo que tú normalmente tratas con tus imanes en ti? Pues bueno, yo he empezado ahora. Yo Bueno, lo que quiero tratar es mi circulación de las piernas. Y entonces en el trabajo, como estoy mucho tiempo no, sentada, entonces quédate con esos que tienes. Mira, yo te diría, pon las plantas, como he dicho antes, en casa. Y después, ¿usas pantalones? sí, Vale, pues póntelo en los bolsillos y ajá, llévalos ahí. Yo me he ido de viaje y yo tuve un tiempo en el que las caderas, yo patinaba antes mucho y entonces siempre hago rutas. Hice una ruta súper larga, yo estoy en Alicante, íbamos de Murcia a Alicante, o sea, fueron bastantes kilómetros y me hice daño en la cadera. Entonces durante 2 años y pico yo estuve con dolor en las caderas. Entonces cuando andaba, y no es que andara mucho, o sea, cuando andaba, pues eso, que te vas a lo mejor de viaje y caminas un poco más porque estás viendo cosas, a mí me dolían un montón las caderas y las piernas. Entonces yo siempre lo que hacía es que me ponía o bien en los bolsillos de atrás o bien en los bolsillos de aquí delante unos imanes, uno en cada lado, en lo de delante también me lo puedo poner. donde te sea más cómodo, donde te Ajá. sea más cómodo. ¿Por qué? Porque Detrás se ahí puede romper, claro. no creas, ¿eh? No, no. ¿No? No, no, no se rompe. Lo que pasa es, mira, hay una pinza. Que os iba a enseñar la pinza también para la cabeza. La tengo ahí. eh, es lo que, como de cómodo tú lo lleves. Pero esos planitos te hacen más efecto porque son más grandes. Y Entonces, te si lo los puedes llevas dejar cómodo, toda la noche, por ejemplo, dejármelo en los pies. sí. Vale. Yo dormía con eso cuando tenía guardia. Mis turnos eran de 12 horas. Y allí no te sientas, o sea, yo trabajaba en urgencia, es decir, allí te sientas con suerte si eso comes. Y era todo el día de pie correteando. Entonces llegaba con las piernas, pues fatal, la verdad, muy cansadas, esa sensación de me duelen las piernas porque las tengo hinchadas por dentro. Y entonces ya tomé por determinación, todas las veces que yo trabajaba, siempre dormía con los imanes en los pies. Y es que al día siguiente estaba nueva, pero no solo las piernas, o sea, la espalda, la cabeza, porque los pies tienen receptores de todo, o sea, la reflexología, ¿vale? En reflexología se trabaja todo el cuerpo desde los pies. Es decir, el hecho de que nosotros pongamos nuestros imanes en las plantas, tanto tiempo, se está trabajando en realidad todo el cuerpo. Cuando lo dejamos, a lo mejor 20 30 minutos, estamos trabajando piernas. Pero cuando lo dejamos mucho tiempo, la sangre va pasando por ahí y va pasando por absolutamente todo el cuerpo. Entonces, el efecto es general. Y es que te Ajá. despiertas cansada, o sea, más descansada hasta de cabeza. O sea, yo Y te eso, diría, antes de comprarte unos nuevos, o sea, prueba los tuyos, porque vale. son Y buenos eso esos. no afectaría en el trabajo, porque como estoy al lado del ordenador, ni nada de eso, no No. pasa nada, ¿no? No, afecta si tú lo dejas cerca del ordenador. O sea, como lo dejes encima del monitor, se te rompe el monitor. Y eso te lo digo por Vale, experiencia. vale. De repente un día el monitor se quedó verde, así
pues eso, digo, va, ya se me ha estropeado. Cuando quitamos el monitor tenía un imán por detrás, que los tenía SD en una balda arriba y uno se cayó y se quedó pegado. Y me estropeó, o sea, lo tuve que tirar. Entonces, eso sí, lleva cuidado con el ordenador, con la pantalla, con el teclado y tal, pero como lo vas a llevar ahí en el pantalón, no metas el teléfono ahí, ni el bolso. Yo, por ejemplo, lo llevo en bandolera, no lo lleves hacia atrás, porque esto es importante también. Los imanes estropean las tarjetas, Sí, ¿vale? Las tarjetas las estropea, los mandos también los puede descargar. Entonces, eso es lo que tienes que tener en cuenta, pero si no está encima el imán, no pasa nada, de acuerdo. Gracias. ¿vale? Prueba con eso antes de comprar. De comprar siempre estás a tiempo. Vale, gracias. Yolanda, Hola. Y en caso, por ejemplo, de los pies para la reflexoterapia, ¿qué serían mejor? Los imanes más pequeños que las bolitas, ¿no? Y lo pondrías eh, en cada punto si quieres tratar ojos, yo qué sé, dientes, oído, claro, más en la zona de cada pie, o sea, donde se refleja en el pie. pues mira, yo tengo, por ejemplo, las que hacen acupuntura, lo que hacen es que tienen imanes más chiquitines para tenerlo justo en el punto de acupuntura. Claro, Las pues que hacen refle, lo que hacen es que en vez de ponerlo al pie, lo ponen al cuerpo mientras ellas hacen refle. vale. Sí, ¿Que pero tú luego a la hora de prefieres quitar, por ponerlo en el ejemplo, punto concreto? También estaría bien. En vez de con la mano, le estás poniendo el sí, imán ¿no? A la noche, en la para zona dejarlo a la refleja. noche, ¿no? Sí, Lo que has dicho de esto, para tratar un punto en concreto, ¿no? claro. Sería de la noche. ¿El imán trabaja más o menos como trabaja la energía en acupuntura? Sí, sí, Vale. porque al final lo que está Sí, manejando en gran medida es la parte eléctrica y magnética de las células. Entonces, por ejemplo, los glóbulos rojos, bueno, todas las células tienen electricidad, ¿vale? Que se mide como los aparatos de las pilas. Lo que pasa es que es muy poquita. Vale, pues por ejemplo, los glóbulos rojos se sabe que cuando están pachuchos, cuando las personas ya son muy mayores y cuando empiezan con ese problema de pueden haber trombos y tal, es porque ¿cómo se llama? La membrana del glóbulo rojo tiene una polaridad más negativa, un poquito más negativa. Entonces se repelen entre ellos, todos son como negativos. Entonces eso es lo que hace que vayan sueltos. Cuando ya están pachuchos, o bien por edad, o bien porque hay algún problema, esa carga no es tan negativa. Entonces está como un poco rara. Y ahí es cuando se empiezan a pegar los glóbulos rojos y sí, empieza a haber ese problema de trombos y tal. Por eso, este señor, mi profe, Salvador, hablaba de que da igual donde pongamos los imanes porque ya solo por ponerlos estamos mejorando a ese nivel la sangre. Y estamos mejorando la circulación, relajando, bajando la tensión. O sea, solo por colocar imanes ya estamos haciendo una parte muy buena sin necesidad de hacer un tratamiento. El cuerpo sí lo está recibiendo como un tratamiento muy general, pero es un tratamiento. Es sí, decir, no vas a mejorar de hoy a mañana, pero si lo haces todos los días vas a mejorar, seguro. sí, le estás metiendo la carga que le falta, en cierta Eso forma, ¿no? es, eso es. Por repetición, al final se va equilibrando todo. O sea que es súper interesante. Yo por eso Sí, a es mí, que a por mí ejemplo, la cuanto más acupuntura con sabía, más me agujas, gustaba. sí, no, yo la acupuntura con agujas no tengo ninguna intención porque me da, no, o sea, no me sé. Sí, pero Pero puedes sí que trabajar los puntos. Mm. y los puntos me imagino de entrada serán los mismos que de acupuntura, más o menos. Bueno, nosotros no trabajamos puntos de acupuntura. Lo que sí que yo Ya suelo son hacer puntos con ya de los órganos. alumnos es que a mí lo que me gusta es que si tú ya vienes con una terapia, que las aunes. Es decir, no es que dejes una por la otra, es que ya que sabes una, a ver de qué manera ya hacemos un Se protocolo complementan. que puedas Sí, usar sí, las se dos complementan. y no se te haga la consulta de 3 horas. Entonces Sí, siempre que se se haga acaba haciendo un necesario. protocolo para cada uno. A ver, Ok, muchísimas Nieves. gracias. Nieves, una persona joven con marcapasos con muchos dolores. Vale. Vamos a ver, el marcapasos es una de las contraindicaciones que nosotros tenemos. Mañana hablaremos de las contraindicaciones también. Es una de las contraindicaciones, pero la contraindicación está en no lo pongas encima. ¿Vale? En el momento que nosotros no ponemos encima del marcapasos el imán, no pasa absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar zona del pecho, ¿vale? El marcapasos está en la zona izquierda, pues nosotros siempre evitaríamos todo lo que es el pecho, por delante y por detrás, si no hay duda, ¿vale? Entonces tenemos los brazos, tenemos la cabeza, tenemos el abdomen, tenemos las piernas. Nosotros podemos trabajar a muchos niveles.
no hace falta poner exactamente los pares que toca en esa zona, ¿vale? Si esos no se pueden poner, el cuerpo nos dará otros que sí que podamos poner en zonas que podemos poner, o sea que no hay problema, ¿vale? Los dolores de espalda, ¿vale? La depresión. Claro, ahí habría que ver la depresión por qué es, porque muchas veces las depresiones vienen por exceso de lo que hablábamos al principio. Exceso de trabajo, me doy hasta que me desangro ahí y entonces después lo que estoy es intentando recuperar. Claro, vemos la depresión como algo malo. A ver, gusto no da. Pero si entendemos la depresión es me he dado al tope, me he vaciado y ahora tengo que recuperar. ¿Cómo recupera el cuerpo? Metiéndote en la cama o bien físicamente o bien emocionalmente. Cuando tenemos depresión no queremos ver a nadie, queremos estar en casa, no queremos salir, no queremos gastar. Eso es lo que quiere el cuerpo. Cuando lo entendemos y le empezamos a dar eso, la depresión empieza a mejorar, ¿vale? Empieza a mejorar, ¿vale? Entonces, los dolores de espalda, si son, por ejemplo, espalda lumbar, no hay problema, se pueden poner. Mañana os daré opciones para rodillas, espalda, cabeza y cuello, que son los dolores que normalmente se suelen tener. Si tenéis alguno extra, pues para mañana lo preparáis y en 2 minutos os lo soluciono. Vale. Eh, Vale, Carol, unos 15 centímetros por 10. Uf, 15 centímetros, 15 centímetros de diámetro por 10. Vale, eso tiene que ser ferrita sí o sí. De hecho, yo tengo unos así y son para el agua. Ahí es donde pongo la jarra para el agua. Entonces, neodimio sería imposible mover eso porque es que sería imposible de verdad. Entonces son ferritas seguro. Esos es complicado usar eso para terapia. Se puede usar, bueno, en zonas amplias, sobre todo a nivel de cama, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esos imanes así tan grandes me los pedía una chica que era osteópata. Entonces, ella lo que quería era imanes grandes para colocar a nivel de hombros y de cadera, que dejaba 10 minutos, y después retiraba y entonces a ella le era más fácil manipular. Pero para lo que nosotros hacemos son muy grandes. Sí, para el par magnético no sirve. No sirve porque son muy potentes, y muy grandes. No sé, no te sé decir. Habría que testarlo, pero son muy grandes. Mm. ¿Se pueden tener los imanes puestos, estar usando el teléfono? Sí, sin problema. Tere, los imanes los puedes tener puestos y usar el teléfono sin problema. El dolor le incapacita mucho, baja la hora de claro. Claro, la depresión imagino que le vendrá por toda esa situación. Claro. Eh, Habría que ver el trabajar, sobre todo enfocarnos en el dolor. Cuando una persona tiene dolor y depresión, generalmente la depresión le viene porque no puede moverse como necesita o como le gustaría. Y entonces es como, jolines, estoy aquí atado y esto así no quiero estar. Entonces el trabajar solo el dolor ya le estaría ayudando. O sea que ya sería una opción muy interesante. ¿Vale? Con un par de imanes lo puedes trabajar sin problema, sin problema. La espalda, ¿a qué nivel? Nieves. Sí, columna, pero ¿arriba o abajo? Ah, vale, Nieves, no sabes. Es que si es abajo no hay problema. Problema sería si está a esta altura, porque ahí sí, al tener el marcapasos está en la misma zona, entonces esa zona no la vamos a trabajar directamente, la podemos trabajar de forma indirecta. Pero si es, por ejemplo, lumbar o en el cuello, lo podemos trabajar el dolor sin problema. Hacer pruebas. No le pueden hacer pruebas por el marcapasos. Ya, ya. Claro, pues ya te digo, si el dolor se puede trabajar muy bien con los imanes, ¿eh? Es lo que mejor funciona. Eh, el punto de belleza de Cleopatra es aquí en medio y normalmente se testa, pero un negativo funcionaría bien, incluso un bipolar, es decir, negativo derecha, positivo izquierda, ahí. Dos pequeñitos. Todo eso mejora mucho. Incluso uno aquí, el negativo aquí, el positivo aquí, también mejora mucho a nivel de cabeza. Si nosotros estamos más tranquilas, estamos súper guapas. Que la piel se estira y todo. Eh, He oído al final que solo uso domicilio y pesan mucho, son grandes, claro. Sí, sí, pero mira, los puedes usar, ya te digo,
Pues para mejorar eh, así a grandes rasgos el cuerpo. Muchas veces el cuerpo duele porque estamos como desequilibrados y entonces el hecho de colocar esos dos imanes a nivel de las caderas, por ejemplo, te ayuda a que el cuerpo se equilibre y esté más alineado y los dolores mejoran. Es decir, todo es probar, ¿eh? Todo es probar al final. Todo, ¿sabéis qué pasa? Que hay pares que están descritos y hay otros pares que otros terapeutas han descrito y también han funcionado y tal, y después están esos pares que a mí me salen, porque me encuentro bien cuando me los pongo, porque me pongo un imán de esta forma y a mí me alivia mucho, pues eso es lo que tienes que repetir. Es decir, es que la terapia está abierta, ¿vale? Hay una parte en la que yo testo y hago unas cosas concretas porque estoy buscando una cosa concreta, pero cuando estamos en dolores, los dolores es inventar y es como a mí me funciona mejor. ¿Vale? O sea que no tengáis miedo, ¿eh? Quitando esos momentos, esos lugares donde hay algo, ¿vale? Que haya un marcapasos o un stent, que son los muellecitos que ponen, ¿vale? Para mejorar la circulación sobre todo del corazón, las ponen también a nivel de las ingles, eso hay que saber dónde está. Y, o sea, el paciente lo tiene que saber dónde está. Y esas zonas se evitan, ¿vale? Pero en principio todo lo demás. Sí, la aplicación de los imanes produce vasodilatación, eso es. No una vasodilatación para que yo me encuentre mal, ¿vale? Es normalmente, como siempre vamos con un nervio enchufado, pues siempre vamos con los capilares un poquito más cerrados de lo normal. Entonces, cuando colocamos los imanes, lo que hace es que esa vasodilatación es que van al nivel normal, se abren lo que tienen que estar abierto. Por lo tanto, llega el riego como tiene que llegar. Y cuando llega bien el riego, nos estamos asegurando de que ese órgano, o sea, la microcirculación la mejora mucho. Y eso es salud, ¿eh? La microcirculación a nivel de un órgano es los capilarcitos chiquitines que le llevan la sangre con nutrientes y oxígeno a ese órgano, ¿vale? Entonces, si nosotros mejoramos solo eso, el órgano mejora. Y la función, el órgano ya sabe lo que tiene que hacer, cada órgano sabe cómo funciona y con lo que tiene que trabajar. Entonces, el hecho de que nosotros le ayudemos en ese aspecto, ya estamos mejorando también la salud, ¿vale? Engrosamiento de una vena o función congénita. A ver, en el caso de un engrosamiento de una vena o malformación congénita en la cabeza. Vale, ¿lo dices porque te da miedo ponerlo en la cabeza? Yo, cuando hay ese tipo de patología, suelo evitar esas zonas para que no haya dudas. No hacen nada, sobre todo el negativo, lo que hace es, sobre todo, que calma la zona, desinflama, hace que esté esa zona como más tranquila y eso siempre es bueno. Pero para no tener duda de ningún tipo, se evita esa zona y no pasa nada. Tienes el resto del cuerpo y podemos trabajar todo desde el resto del cuerpo. Yo he trabajado cabezas desde los pies porque, bueno, ahora ya no se habla tanto, pero el COVID persistente, dichoso, ¿vale? Personas que tienen el sistema nervioso irritadísimo y es imposible, literalmente hablando, ponerle un imán, pero un imán, aunque sea un imán de papel, ¿vale? De estos que son súper finos. Yo tengo imanes que miden 1 milímetro de grosor, pues ni esos. Y entonces, para poderlos tratar, yo les trataba desde los pies. Era como el bajar el sistema nervioso, ¿vale? Como una toma de tierra. Es decir, siempre hay opciones para hacer tratamiento, siempre, siempre. Entonces yo suelo evitar cuando hay este tipo de cosas, por si puede complicar la situación. En teoría no. Yo no pondría un positivo, porque el positivo sí que puede alterar de alguna manera la zona, el negativo no, pero es que no necesitamos. Es decir, yo ni siquiera lo pondría, ¿vale? En el caso de edema cervical, sí. El ponerlo en cualquier edema, el hecho de poner negativo y positivo, uno a cada lado, ya le estaría mejorando. Mejorando a nivel local de esa inflamación. Estaría bajando esa inflamación y por lo tanto la circulación iría mejor. Por lo tanto, mejora el edema porque se vacía. ¿Vale? Eso es muy interesante de la DATI. Claro, al final es, ¿para qué empezamos nosotros con los imanes? Yo no empecé a usar los imanes para tratar a pacientes. Yo empecé a usarlos porque mi doctora me los ponía. Y yo no sabía ni para qué eran. Para mí era un rollo. Decía, ay, madre mía, todas las noches tengo que dormir con esto, qué rollo. No sabía ni para lo que eran. Y de repente una de las revisiones que tuve había tenido un mes antes una gastroenteritis. Y yo seguía ahí con malestar en la barriga. Y se lo dije, y, "Ah, estoy mejor y tal", digo, pero me pasa esto. Bueno, pues cuando acabamos la sesión me hicieron una sesión de par biomagnético y me fue divina a mi casa y dije, ostras, oye,
¿estos imanes serán otros? Oye, ¿qué me has puesto? Y entonces ya me dijo, mira, esto es el magnético y tal. Digo, pues yo esto lo quiero aprender. Y ya fue cuando empecé a buscar por una gastroenteritis. Y yo me estaba curando ya el tiroides, ¿eh? Pero yo no lo relacioné en ese entonces. Lo relacioné directamente la gastroenteritis. Digo, "Oh, esto lo quiero aprender para mi casa". Y lo aprendí para mi casa, ni más ni menos. Porque es que, bueno, yo soy enfermera y la cabra tira al monte. Yo quiero tratar a pacientes. Yo quiero que lo que a mí me ha ido bien, a mi gentecilla también le vaya bien, que mis pacientes son mis niños también. Entonces, por eso al final salí. Un par. Con un par es suficiente. Un par igual, ¿eh? No es que sea, por ejemplo, esto no nos valdría, un imán grande y uno pequeño, no nos valdría, porque son potencias diferentes, pero un par igual, grande, pequeño, da lo mismo. Porque si es muy pequeño, a lo mejor tenemos que dejarlo más tiempo. Si es muy grande, lo dejamos menos tiempo. Ya está. Un par de imanes que te guste, que te llame la atención, ni más ni menos. Hola, Mari Carmen, qué alegría verte. Ábrete el micro. Madre mía, qué alegría. Contigo, alumna. A ver ahora. ¿Qué estás? ¿Con el móvil? Es que con el móvil es más rollo. Estoy con una tablet que me ha dejado Gemma, pero no me Vale, gusta. pues ¿Me ahora, oís ahora te ahora? oigo. Sí, ahora Bueno, sí. pues eso te iba a decir, que me voy a ir porque tengo que ir a ver a mi madre, pero que mañana seguimos. Perfecto, nos Y vemos muy mañana. bien, porque Me voy a alegro retomar muchísimo de yo eso verte. de los imanes. Cuídate. Mañana Un hablamos. abrazo enorme. Me ha encantado Venga, verte. un beso. Un beso. Adiós. Adiós. Vale. ¿Sabes cómo empecé yo con los No, imanes? Y mira, estábamos en la pandemia y como hay muchas horas así de por medio, me metía en internet, en YouTube, veía muchas cosas, y mis primeros imanes fueron que tengo un montón de los microondas. Mi marido me los forraba y tengo un montón. claro, Está el claro, agujerito dentro, pero es que son eso imanes, es. Claro, que son igual que de imanes. los, ¿cómo se llaman? Estos de música, los Los altavoces, baffles, ¿no? también O tienen sí, también tienen un imán dentro. Esos son ferrita, pero son potentes, ¿eh? es Esos que son así, ferrita así gorda. empezó el doctor Goy con esto Sí, de los altavoces. Y claro. así empecé Sí, yo, investigué, mi marido también estábamos los dos aburridos, él me los qué guay. pegaba, los conseguía y así conseguí un montón. Qué guay. Lo importante, si es que lo importante realmente es Además el que saber un funciona, polo. es Ya que está. En el funciona, claro, momento claro, en el que tú sabes cuál es el positivo y cuál es el negativo, ya está. exacto, exacto. Sí, sí, porque conocí con mi hermana que dio la contigo, ella tenía los ya polarizados, ya sabía cuál era el positivo y el negativo, y yo ya pues de ahí saqué los míos. Claro. Es verdad que Sí. tu hermana fue, pensaba que era tu prima, fue alumna. No, no, En la hermana pandemia, Carolina. además, sí. Sí, 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 Cuando yo sí, por empecé a eso te dar, digo. claro, yo siempre daba los cursos presenciales y en la pandemia tuve que empezar a hacer todo online, consultas Sí, sí, incluidas, sí, ¿eh? sí, Y ahí sí. fue donde todos crecimos a todos los niveles, porque claro, eras como, madre mía, que me estoy dejando a los pacientes que estaban súper bien y ahora no los puedo tratar. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y bueno, cuando yo empecé a ver que la gente empezaba a trabajar a distancia, y digo, a ver, y entonces con los pacientes que tenía así en fin, que nos Confianza. conocíamos más confianza y tal, le dije, Sí, mira, sí. los otros biomagnetistas están haciendo esto, ¿te parece que probemos? Sí, 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 sí. Y ostras, ahí fue cuando nosotros a ese nivel también crecimos, de decir, ostras, es que Sí, sí, funciona a sí, distancia también. Si no lo veo, no lo creo. exactamente. Y mucha gente se inició en pandemia, es verdad. Sí, sí, sí. Eso fue una de las Mm, cosas buenas que trajo. De las pocas La que verdad es trajo, que sí. eso fue bueno. Sí que es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, un placer grande. Descansad bien. Buenas Igualmente. noches.